Hola, ¿qué tal? Saludos, bendiciones, bienvenidos a un nuevo video más de Leyendo con el Dr. Luis. Yo soy el Dr. Luis Polanco, médico y cirujano general. Estamos en la preparación para el Examen Nacional de Residencias Médicas en Nicaragua. Como ven en pantalla, estaremos leyendo la normativa 052, que es el protocolo de atención de enfermedades quirúrgicas más frecuentes en el adulto. Pues esta es una lectura. Aquí les queda el video para que ustedes lo repasen. Y cualquier cosa me lo hacen saber aquí en la caja de comentarios. Así que sin más que agregar, empezamos. Apago la cámara para que mi hermosa belleza, como siempre, no les interrumpa la lectura. Bueno, empezamos. Protocolo A, la normativa 052. Esta es una normativa editada en el año 2010. Esta normativa es la que entra en el Examen Nacional de Residencias Médicas. Sin embargo, se pide que vayan al libro de Savington a reforzar los temas que salen acá. Por ejemplo, en el año pasado preguntaron cosas que estaban en el libro y no preguntaron muchas cosas que de aquí de la norma, pues. Preguntaron, por ejemplo, cuál es el triángulo de calor, eso no te sale acá. Se quiere decir eso, que estamos obligados a ir a revisar el libro. En este caso nos piden saber. Todo esto lo vamos a pasar, toda la parte de generales la vamos a pasar. Vamos a leer un poco de la presentación. En la búsqueda de ir contribuyendo a la reducción de la pobreza, el nuevo Gobierno de Reconciliación Nacional, cumpliendo con un mandato constitucional, ha orientado a los servicios de salud gratuitos para todo el pueblo que busquen nuestras unidades de atención y unidades de atención y alivio a sus enfermedades, garantizando tres aspectos fundamentales: servicios de salud gratuito, acceso a los servicios sin barreras de ningún tipo y brindar servicios de calidad con seguridad y eficiencia. Todos los protocolos presentados son el producto del trabajo de los equipos médicos de los servicios de medicina interna, medicina familiar y emergencia de los hospitales alemán nicaragüense y Antonio Lenín Fonseca, quienes iniciaron un proceso de revisión, autorización y elaboración de guías clínicas de las principales patologías atendidas en estos servicios, con el único objetivo de contribuir a la mejor utilización de los recursos sin perder la calidad y calidez en la atención. El Ministerio de Salud, en cumplimiento de ese compromiso adquirido por el gobierno con la población nicaragüense, recopiló toda esta información, se contrató lo publicado a nivel nacional y presenta el siguiente documento, que es una recopilación de los esfuerzos realizados por los compañeros que trabajan desde la trinchera hospitalaria. Este trabajo se basa principalmente en la búsqueda de la unificación de criterios y la mejor utilización de recursos en función de brindar un servicio eficaz y de calidad para nuestros usuarios y usuarios. Bueno, pero eh, vamos a leer esta parte del objetivo. Objetivo, brindar la atención de calidad a pacientes adultos con problemas quirúrgicos más frecuentes para la pronta recuperación de la salud, justificación, a realizar revisiones de expedientes en cualquier institución proveedora de salud del país. Prevalecen variadas formas de manejar una misma enfermedad o padecimiento, y en la mayoría de ellas totalmente separadas y sin apego a un modelo científico y racional. Las acciones en salud implican la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de los usuarios atendidos en los servicios de salud, tanto públicos como privados, debiéndose reflejar todas estas acciones en el expediente clínico. Las nuevas tecnologías en salud repercuten positivamente en la reducción de costos de atención como estancia hospitalaria, incidencia de complicaciones, consumo de insumos médicos, hora hombres involucrados en la atención. No obstante, implica una inversión inicial importante en concepto de adiestramiento de personal, mantenimiento preventivo y correctivo de equipo, accesorios de equipo. Los costos son claramente superados por los beneficios. Debido a las distintas escuelas formadoras de recursos en salud, existe una alta variabilidad en cuanto a los abordajes diagnósticos terapéuticos. El Ministerio de Salud presenta los siguientes protocolos de manejo quirúrgico para adultos con el único objetivo de brindar servicios gratuitos, pero seguros, eficaces y de calidad con los recursos humanos e insumos médicos disponibles. Campo de aplicación: personal de salud que atiende a pacientes con problemas quirúrgicos que acuden a establecimientos de salud hospitalarios públicos y privados. Población objeto: pacientes adultos que requieran atención en salud por presentar politraumatismo, trauma de tórax, choque hemorrágico, dolor abdominal agudo, hernia inguinal, apendicitis, colecistitis o coledocolitiasis, y que acuden a un centro hospitalario.
Metodología para elaboración del documento. Para la revisión de las recomendaciones presentadas en este protocolo se llevó a cabo el siguiente proceso. En los hospitales Antonio Eleni Fonseca, Roberto Calderón Gutiérrez y Alemán Nicaragüense proporcionaron a la Dirección General de Regulación Sanitaria todas las guías y protocolos elaborados por sus equipos médicos. Estos documentos se elaboraron en base a los principales problemas de salud que se atendían en esta unidad. Todos los documentos que se presentaron a la Dirección General de Regulación Sanitaria fueron revisados por el equipo técnico que elabora en el Departamento de Información Médica para constatar la información con documentos internacionales. Los documentos internacionales que se tomaron como referencia cumplieron con los siguientes criterios: guías con enfoque integral sobre la enfermedad publicado y difundido a nivel internacional con enfoque general para el manejo de las áreas de prevención, captación, diagnóstico y tratamiento. Documentos desarrollados por grupos de profesionales asociados de especialidades médicas, sociedades científicas, agencias a nivel internacional, instituciones que ofrezcan planes de atención en salud u otra organización de reconocida trayectoria internacional relacionadas con cada uno de los temas, que son consideradas como referencias a nivel mundial y en las cuales se han basado especialistas de varios países o regiones para adaptarlas a su entorno nacional o regional de conformidad con un rigor metodológico. Una vez elaborado el documento borrador, se procedió a una revisión de expertos convocados por el MINSA. Luego de ajustados el documento, se procede a su validación con personal de salud de los diferentes establecimientos del subsistema público. Fecha de la última revisión del documento, 2010. Fecha de la próxima actualización, 2012. Aquí estamos esperando, ¿verdad? Procedimiento para actualizar el documento. Utilizando la medicina basada en la evidencia, el proceso deberá estar conducido y coordinado por el Ministerio de Salud. Cualquier sugerencia a este documento, favor presentarla a la Dirección General de Regulación Sanitaria. De abreviatura, este ya lo vamos a pasar un poco porque son de las abreviaturas que manejamos. Definiciones y conceptos. Ya entramos a la parte medular del documento. Acá sí es importante que pongamos mucha atención, háganse su cafecito, sus palomitas y iniciamos. 1. Atención. Es un conjunto de servicios que se proporciona por un personal de la salud o un establecimiento proveedor de servicios de salud a un usuario con el fin de promover, prevenir, restaurar y rehabilitar su salud. Libaciones. Sinónimo de beber, probar un líquido. Personal de salud. Persona que labora en un establecimiento proveedor de servicios de salud público o privado. Profilaxis. Prevención o protección de un proceso o enfermedad mediante la administración de un agente biológico, farmacológico o mecánico capaz de destruir los microorganismos infecciosos o impedir su entrada en el organismo. Trauma, lesión o daño físico. Triaje, método de la medicina de emergencia y desastre para la selección y clasificación de los pacientes, basándose en las prioridades de atención, privilegiando las posibilidades de supervivencia de acuerdo a las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. Hablemos de politrauma. El politraumatismo es el daño a múltiples sistemas u órganos producto de un agente vulnerante externo. Representa un alto costo socioeconómico tanto en países ricos como en vías de desarrollo. Actualmente, se considera la cuarta causa de muerte y se prevé que para el año 2020, para el 2021, ¿verdad?, ocupará la segunda o tercera causa de muerte en todos los grupos de edad. Antecedentes. Anualmente ocurren 50 millones de politraumatismo en países en desarrollo. Es la primera causa de muerte en personas menores de 40 años y la cuarta causa de muerte en todas las edades. En Nicaragua es una causa importante de morbilidad y mortalidad, ausentismo laboral y gastos en salud importantes. Evaluación y tratamiento inicial. En pacientes con politraumatismo en diferentes sistemas, su manejo se debe enfocar en la detección y control de la fuente de hemorragia que pone en peligro la vida. Esto último es el caso de los pacientes con traumas craneoencefálicos y traumas abdominales o torácicos, con inestabilidad hemodinámica. En ello, deberá resolverse la fuente de sangrado antes de tratar el trauma craneoencefálico o referirlo a una unidad de salud para abordar este último. Objetivo. 1. Identificar la secuencia correcta de prioridades. 2. Aplicar los principios de revisión primaria y secundaria. 3. Aplicar las técnicas de reanimación inicial y de atención definitiva.
4. Identificar las circunstancias del accidente para contribuir a la identificación de las lesiones. 5. Prever los peligros latentes relacionados con la revisión primaria y realizar las acciones necesarias para minimizar su impacto. Abordaje incluye 1. Preparación. 2. Triaje. 3. Revisión primaria A, B, C, D, E e incluyen acá F. 4. Reanimación. 5. Complementos de la revisión primaria. 6. Revisión secundaria. 7. Complementos para la revisión secundaria. 8. Reevaluación y monitoreo continuo. 9. Conducta definitiva. Preparación. En esta fase se efectúa la planificación de la atención del paciente traumatizado, estableciendo la debida coordinación con el emergenciólogo o el equipo de cirugía, que es el que debe efectuar la atención al paciente. El equipo de atención al paciente traumatizado debe ser comandado de preferencia por un especialista de cirugía general. Se debe incluir, si el recurso está disponible, anestesiólogo, técnico de rayos X, al personal de enfermería de la sala de emergencia y otros recursos que el jefe de equipo considere necesario. Ejemplo, un ortopedista, urólogo, neurocirujano o cualquier otro especialista según dicte la atención. Ahora vamos al número 2, triaje. Se debe realizar en la emergencia. El objetivo del triaje es lograr la mayor sobrevida posible de pacientes lesionados. El propósito del triaje es salvar el mayor número posible de pacientes determinado a ello por las circunstancias y recursos disponibles. Las decisiones deben ser tomadas en relación de quien reciba tratamiento primero. Las reglas habituales acerca de salvar vidas en la experiencia diaria no se aplican cuando existen víctimas en masa. Primera prioridad, el rojo. Es el paciente más crítico y recuperable. Segunda prioridad, amarillo, el paciente menos crítico. Tercera prioridad, verde, riesgo de pérdida de un miembro. Cuarta prioridad, negro, muerte o lesión obviamente fatal. Revisión primaria, ABCDE. Fase primaria del ABCDE. A, vía aérea con control de columna cervical. B, de ventilación o breathing del inglés, ¿verdad? C, circulación, control de sangrado externo y canalizar al menos 2 vías. D, deshabilidad o estado neurológico, déficit neurológico. Y E, exposición completa del paciente y control de la temperatura. Como ven ustedes acá, no ponen S, ¿verdad? Solo fue tal vez un error técnico de acá. Las prioridades para el cuidado del paciente adulto, pediátrico o paciente embarazada son las siguientes. Durante la fase primaria se identifican las condiciones de mayor riesgo para la vida y se instaura el tratamiento de forma simultánea. Mantenimiento de la vía aérea con protección de la columna cervical. La protección de la columna y médula es el principio más importante del manejo. El examen neurológico no excluye lesión de la columna cervical. Se debe asumir siempre lesión de la columna cervical en cualquier paciente politraumatizado, principalmente cuando hay alteraciones del estado de conciencia o trauma cerrado sobre la columna. B. Respiración, ventilación. Glasgow menor de 8 puntos requiere intubación. Una vía aérea permeable no asegura una ventilación adecuada. Ver los detalles de la CAPIT 4A, página 2. C. Circulación con control de la hemorragia. Volumen sanguíneo y gasto cardíaco. Nivel de conciencia. Color de la piel. Pulso. Sangrado. El sangrado externo, ¿verdad? Este sería el número 2 de la parte de circulación. O sea, circulación tiene volumen sanguíneo y gasto cardíaco. Y 2, que es el sangrado. ¿Ah? El sangrado externo se identifica y control en la fase primaria. Paciente que hemodinámicamente no se estabiliza, hay que sospechar sangrado interno y debe ser intervenido. No se debe utilizar torniquete. D. Déficit neurológico. Evaluación neurológica con escala de Glasgow. También evaluar mediante B. Responde a estímulos vocales. A. Alerta. D. Responde a estímulos dolorosos. O no responde a ningún estímulo. Exposición, control ambiental. Desnudar al paciente para identificar cualquier lesión externa. ¿Verdad? Reanimación utilizando ABCDE. Vamos, iniciamos igual por vía aérea permeable, ¿verdad?
Se debe asegurar y proteger la vía aérea en todos los pacientes como primera prioridad. Si el paciente está consciente y no tiene reflejos nauseosos, una cánula orofaringia será suficiente como ayuda temporal. Sin embargo, ante cualquier duda, debe establecerse una vía aérea definitiva: intubación orotraqueal, traqueostomía, cricotomía. Si el paciente está consciente, se le pregunta cómo se siente, si contesta con voz normal, significa que la vía aérea está momentáneamente sin compromiso. En caso contrario, o que esté inconsciente, se debe inspeccionar la vía aérea para verificar si la lengua o algún objeto estén obstruyendo la vía aérea. Si hubiere obstrucción previa, protección de la columna cervical, se eleva el ángulo de la mandíbula. Se coloca una cánula orofaringia o nasofaringia para mantener permeable la vía aérea y se administra oxígeno a razón de 4 litros minutos por la cánula a 12 litros minutos por máscara de oxígeno. Es fundamental recordar una vía aérea superior permeable no garantiza una ventilación adecuada, ya que puede haber lesiones encefálicas, sección de columna cervical, neumotórax, tórax inestable o choque profundo. Se debe evaluar la necesidad de la intubación orotraqueal. El mejor método de control de la vía depende de la presencia de trauma maxilofacial, sospecha de lesión de la columna cervical, condición global del paciente, experiencia del médico. B, ventilación, oxigenación. Vamos a la B. Es básico en todo paciente lesionado suministrar oxígeno suplementario al 100%. El uso de oxímetro de pulso es muy valioso para cuantificar la saturación adecuada de hemoglobina. Los pasos para una intubación de secuencia rápida son: preparación del equipo y material a utilizarse, preoxigenación, sedación, si el paciente lo requiere, premedicación para mitigar los efectos negativos de la intubación, por ejemplo, una dosis de fasciculante, de pancuronio o de lidocaína sin vasoconstrictor en pacientes con lesiones encefálicas para prevenir el aumento de presión intracraneal, presión sobre el cartílago cricoides, parálisis con succinilcolina de 1 a 1.5 miligramos por kilo o rocuronio a 0.5 a 1.2 miligramos por kilo. Intubación con visualización de las cuerdas vocales para permitir un buen acceso de la vía aérea. Confirmación de la posición del tubo por auscultación o por capnografía si existe disponibilidad. Aseguramiento de la vía aérea. En adulto, un tubo orotraqueal grande, 8 milímetros de diámetro interno, con balón debe ser insertado a 23 centímetros de lo incisivo. La profundidad en centímetros a la cual el tubo debe ser insertada puede estimarse multiplicando el diámetro interno del tubo en milímetros por 3. Se debe tomar una radiografía de tórax para descartar una intubación de bronquio derecho si la condición del paciente lo permite. Ahora vamos a la C, circulación. Una vez se obtiene ventilación alveolar, la siguiente prioridad es optimizar el suministro de oxígeno favoreciendo la función cardiovascular. El control de la hemorragia es por presión directa o procedimiento quirúrgico. Se debe colocar un mínimo de 2 vías de grueso calibre, 16 o 18, para instalación de líquido. Se debe utilizar bránula y no catéteres largos. La velocidad de infusión de los líquidos es directamente proporcional al diámetro del catéter e inversamente proporcional a la longitud. Se prefiere instalar vías venosas periféricas en los miembros superiores, las líneas centrales y la venodisección, la cual se utilizará de acuerdo con la destreza del médico tratante y como segunda opción. El momento de instalar las bránulas endovenosas debe extraerse sangre para determinar la clasificación sanguínea, prueba cruzada y pruebas hematológicas básicas. Y si está disponible, prueba de embarazo a mujeres en edad fértil. Hay que utilizar la regla del 3x1. Un estimado aproximado del cálculo de cristaloides a utilizar es reemplazar cada 1 ml de pérdida sanguínea con 3 ml de cristaloides. De esta manera se restituye el volumen perdido de plasma en los espacios intersticiales e intercelulares. Fluidoterapia inicial. La reanimación agresiva y continua con reposición de volumen no es sustituto de un control manual u operatorio de la hemorragia. Se prefiere lactato de Ringer en lugar de solución salina normal o coloides. Adulto, bolo de 2 a 3 litros, dependiendo del estado hemodinámico.
Si el paciente se mantiene sin respuesta a la terapia inicial de bolo, debe administrarse sangre según un tipo específico, de no tener a mano utilizar sangre tipo O negativo. En el caso de choque hipovolémico, inicialmente no debe tratarse con vasopresores, corticosteroides o bicarbonato de sodio. La presión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria y la apariencia general del paciente son los parámetros más útiles para juzgar el grado de pérdida aguda de sangre y para valorar la respuesta inicial a resucitación con cristaloides. Como regla general, el pulso carotidio se palpa a una presión sistólica de 60 milímetros de mercurio, el pulso femoral a 70 y pulso radial a 80 milímetros de mercurio. En pacientes con choque hipovolémico, el volumen de cristaloides se monitorea midiendo la respuesta de los signos vitales. Sin embargo, se ha demostrado que una resucitación muy agresiva en pacientes con sangrado libre, intraperitoneal o intratorácico puede aumentar la pérdida sanguínea. Este tipo de paciente debe ser llevado con rapidez a la sala de operaciones, sin esfuerzos muy agresivos para normalizar los signos vitales en la sala de emergencia, resucitación y hipotensión. Es importante señalar que individuos jóvenes y sanos pueden mantener una hemodinamia aceptable a pesar de estar perdiendo sangre intermitente. También es importante remarcar que la pérdida aguda de sangre ocasionalmente origina una bradicardia paradójica mediada por una respuesta vagal. Por ende, la correlación inversa tradicional de un aumento de la frecuencia cardíaca y volumen sanguíneo reducido puede no ocurrir en el periodo inicial de resucitación. Complementos de la revisión primaria. Monitoreo electrocardiográfico. Todos los pacientes politraumatizados requieren monitorización electrocardiográfica. Catéter urinario y nasogástrico deben ser considerados como parte del proceso de reanimación. La colocación de sonda vesical está contraindicada en pacientes en que se sospeche lesión uretral. Este debe sospecharse si existe cualquiera de estos signos: sangre en el meato urinario, equimosis perineal, sangre en el escroto, próstata elevada o no palpable al tacto rectal, fractura pélvica o oliguria, más si se encuentra asociada a los signos antes descritos. Por lo tanto, no debe instalarse sonda uretral si no se ha hecho un previo tacto rectal. Estudios radiológicos y otros estudios diagnósticos. La realización de los mismos no deben demorarse en pacientes con inestabilidad hemodinámica. A. Deben usarse de forma juiciosa y no deben retrasar la reanimación inicial. B. Las proyecciones serán tórax, columna cervical, incluyendo C7, y panorámica de pelvis. Deberán realizarse en el área de reanimación con equipo portátil. El resto de proyecciones serán específicas de acuerdo al área lesionada y deben evitarse en lo posible en pacientes embarazadas. El ultrasonido abdominal, la paracentesis y el lavado peritoneal diagnóstico son procedimientos útiles para la detección temprana de la hemorragia intraabdominal. Revisión secundaria. No se debe iniciar la revisión secundaria hasta que finaliza la revisión primaria, A, B, C, D, E, siguiéndolo, ¿verdad? Siguiendo el orden. Y se hayan completado los esfuerzos de resucitación y que los signos vitales se hayan normalizado. Descubrir completamente al paciente para identificar otras lesiones. Se efectúa valoración de pies a cabeza y se valoran todos los signos vitales. Se efectúa un examen completo neurológico, incluyendo la escala de Glasgow. Se administra toxoide tetánico, se administra antibiótico de forma profiláctica en trauma cerrado de abdomen. Se puede utilizar cualquiera de los siguientes esquemas: con cefazolina 1 gramo, primera elección; cefocitin 1 gramo IV, segunda elección; y cefotetán 1 gramo IV, tercera elección. Se administra antibióticos de forma terapéutica en trauma penetrante de abdomen, asumiendo que existen lesiones en órganos internos. Se pueden utilizar cualquiera de las siguientes esquemas, ¿verdad? Para abierto. Ceftriaxona, 2 gramos IV diario, o 1 gramo IV cada 12 horas, más metronidazol, 500 miligramos IV cada 8 horas, primera elección. Segunda elección, clindamicina, 900 miligramos IV cada 8 horas, más gentamicina, 160 miligramos IV diario. Se debe ajustar a la función renal, nuestra segunda elección. Anamnesis o interrogatorio, obtenerla de forma breve, pero que contenga información de relevancia. Si el paciente está con buen estado de conciencia, entonces hacer investigación amplia. Alergia, medicamento utilizado, previa enfermedad o embarazo, libaciones o ingesta de alimentos, asociación de eventos relacionados. Examen físico,
Cabeza, se buscan lesiones neurológicas u otras laceraciones, contusiones, evidencia de fractura. Al examen físico de ojo vamos a valorar de agudeza visual, tamaño de pupilas, respuesta a la luz, hemorragia conjuntival y del fondo de ojo. Cuerpos extraños incluyen lentes de contacto, removerlos antes que ocurra edema, dislocación del lente ocular, movimientos oculares. Lesión maxilofacial. El trauma maxilofacial que no se asocia a obstrucción de vía aérea o hemorragia severa debe ser tratado posterior a que el paciente sea estabilizado completamente y se hayan solucionado las lesiones que ponían en peligro la vida. Columna cervical. Los pacientes con trauma craneal o maxilofacial deben presumirse con lesión inestable de la columna cervical. El cuello debe ser inmovilizado hasta que se haya estudiado al paciente y descartado esta lesión. Tórax. La inspección del tórax por la cara anterior y posterior permite identificar neumotórax abierto o tórax inestable. Debe realizarse una revisión completa de la pared torácica. Esto incluye palpación y auscultación. Recordar que los pacientes ancianos no toleran lesiones torácicas relativamente menores. Los niños frecuentemente sufren lesiones intratorácicas severas sin evidencia de lesiones de caja torácica. Abdomen. Las lesiones abdominales deben de identificarse y tratarse de forma agresiva. Un examen de abdomen inicial considerado normal no excluye una lesión intraabdominal significativa. Reevaluar el abdomen con frecuencia, ya que a medida que transcurre el tiempo pueden cambiar los hallazgos. Cuando el paciente presenta un examen físico abdominal dudoso, es recomendable realizar lavado peritoneal diagnóstico, ultrasonido de abdomen, radiografía PA de tórax de pie y si hay estabilidad hemodinámica, una TAC de abdomen con medio de contraste. Peritoneo, recto y vagina. Buscar contusiones, hematomas, laceraciones y sangrado uretral. Es imprescindible realizar tacto rectal en todo trauma abdominal. En hombres deberá realizarse además antes de colocar sonda uretral. Se argumenta que debe constituir un examen obligatorio para complementación diagnóstica en el caso de politrauma. El paciente mujer debe realizarse tacto vaginal buscando hemorragia o laceración vaginal. Músculo esquelético. La inspección de las extremidades busca descartar contusiones y deformidades. La palpación de las extremidades puede evidenciar dolor, crepitación y ayuda a identificar fracturas. La palpación del cinturón pélvico es de gran importancia para identificar las fracturas de pelvis. En base a los hallazgos del examen físico y los mecanismos del trauma, se debe considerar la posible presencia de lesión neurológica y vascular, incluyendo la de un síndrome compartimental. La inmovilización de las fracturas de huesos largos es importante para disminuir pérdidas sanguíneas, dolor y probabilidad de daño vascular y tejido blando. Neurológico. El examen neurológico completo que incluya reevaluación del estado de conciencia, tamaño y reflejos pupulares, recordar la escala de Glasgow del coma y la evaluación de las funciones sensitivas y motoras de las extremidades. Todo paciente con una lesión neurológica requiere la valoración temprana de un neurocirujano si está disponible. Se requiere inmovilización de la columna cervical en todo instante mientras no se descarte lesión de la columna cervical, especialmente cuando el paciente se va a trasladar. Complementos de la evaluación secundaria. Ahora vamos con la evaluación secundaria. Se refiere a la realización de estudios diagnósticos especializados según lo requiere el caso. Para identificar lesiones específicas se deben de realizar hasta que el paciente esté estable hemodinámicamente. Estos exámenes deben incluir, entre otros, radiografía adicionales de la columna y extremidades, tomografía de cráneo, tórax, abdomen y columna en pacientes con alteración de la conciencia y trauma cráneoencefálico y de columna deberá indicarse siempre. La TAC de tórax y abdomen se debe indicar cuando el paciente se encuentre hemodinámicamente estable, cuando no se pueda determinar la extensión del daño secundario del trauma y cuando sea indispensable para la toma de decisión terapéutica. Urografía con medio de contraste, angiografía, ultrasonido, broncoscopía, endoscopía digestiva. Reevaluación y monitoreo continuo. El paciente traumatizado debe ser reevaluado constantemente para descubrir cualquier posible deterioro de los hallazgos encontrados previamente. Establecer flujograma. Es necesario realizar monitoreo continuo de los signos vitales y del gasto urinario. Debe de tratarse el dolor y considerarse el uso de opiáceos en el dolor intenso. Los analgésicos se deben administrar de forma juiciosa.
Conducta definitiva. El destino del paciente puede ser alta, observación, el paciente debe permanecer en un periodo menor o igual a 12 horas, ingreso a sala de operación, hospitalización en sala general o cuidados intensivos o intermedios, trasladar a un nivel de mayor resolución para su tratamiento cuando no se disponga de las condiciones en la unidad de salud para abordajes más complejos. Para decidir el destino del paciente, se debe tomar en cuenta aquellos parámetros que nos orientan el estado fisiológico del paciente, en base a la revisión primaria y revisión secundaria exhaustiva. El cuidado definitivo de las lesiones se aborda en los protocolos propios de cada una de las regiones lesionadas, que incluye prácticamente todas las especialidades quirúrgicas. Consideraciones generales. Los esfuerzos para garantizar la vida en todo paciente politraumatizado deben ser coordinados por el jefe del equipo de trauma, usualmente un especialista en emergencia o cirugía general. La participación del personal paramédico es fundamental para la buena evolución del paciente críticamente lesionado. Aunque el ABC lleva una secuencia lógica, cada miembro del equipo tiene una función específica que se debe llevar a cabo simultáneamente. Mientras un miembro del equipo despeja la vía aérea, otro corta la ropa del lesionado para valorar lesiones ocultas, otra toma de muestras sanguíneas para pruebas cruzadas, otro estabiliza la columna cervical y así sucesivamente. Se debe restablecer rápidamente las funciones vitales, se moviliza la columna cervical, se observa el patrón respiratorio y se oculta para ver si existe un neumotórax o se busca datos de taponamiento cardíaco. Se efectúa apoyo circulatorio, por ejemplo, control de hemorragia externa, líquidos intravenosos por bránula gruesa. En los adultos, la mayoría de las lesiones de la columna cervical se encuentran a nivel de C5 y C7. En los niños menores de 8 años, la mayoría de las lesiones de la columna cervical se encuentran a nivel de occipucio y C3. Muchos niños de esa edad tienen lesiones de columna cervical sin mayor anomalía radiológica. Hay que recordar que en pacientes conscientes las fracturas de columna cervical son dolorosas a la palpación, pero ese dolor puede ser enmascarado por otras lesiones aparentemente más importantes. Se debe incluir una radiografía lateral de columna cervical con visualización de C7. Es recomendable que este procedimiento sea vigilado por el neurocirujano para asegurar un buen estudio y la excesiva manipulación del paciente. Los pacientes en distrés respiratorio con trauma severo maxilofacial requieren una cricotiroidectomía o traqueostomía de urgencia. Una radiografía PA de tórax, aparte de ser un buen examen para detectar sangrado torácico, nos permite ver la localización de sondas nasogástricas, endotraqueal o torácica, además de catéter torácico. No hay que olvidar que una radiografía de tórax normal no descarta fracturas costales. El examen de abdomen es notoriamente engañoso para la detección de hemoperitoneo agudo en trauma cerrado, sobre todo en pacientes con lesiones encefálicas o intoxicación, así como otras lesiones que producen más sintomatología. La cavidad abdominal puede secuestrar hasta 3.000 ml de sangre con una distensión mínima de trauma. El ultrasonido es el método más rápido para identificar sangre libre, pero puede dar resultados falsos negativos hasta en un 15% durante la evolución inicial. El lavado peritoneal diagnóstico es el método más expedito y confiable para detectar hemorragia interabdominal significativa. Paradójicamente, debido a su alta sensibilidad para detectar sangre, el lavado peritoneal diagnóstico no es específico para determinar la necesidad de la parotomía en pacientes estables. La valoración de estabilidad ósea por examen físico de radiografía simple es crucial para la identificación temprana de fracturas pélvicas mayores. El cuidado definitivo de las lesiones se abordan en los protocolos propios de cada una de las regiones lesionadas, que incluyen prácticamente todas las especialidades quirúrgicas. Ahora vamos a hablar meramente del manejo del paciente con trauma de tórax. Introducción. Entonces, el trauma de tórax constituye una causa significativa de mortalidad. Muchos de estos pacientes mueren después de llegar al hospital y algunas de estas muertes pueden ser prevenidas con el diagnóstico y un tratamiento adecuado y temprano. Menos del 10% de las lesiones torácicas cerradas y alrededor del 15 al 30% de las lesiones torácicas penetrantes requieren toracotomía abierta. La hipoxia, la hipercapnia y la acidosis son resultados frecuentes de lesiones torácicas, las que deben corregirse de manera expedita. La revisión primaria y secundaria, ABCDE, como en todo trauma, debe ser obligatoria en el trauma de tórax.
La revisión primaria es la parte más importante, ya que durante esta se detectan lesiones debiendo revisar la permeabilidad de las vías aéreas, si hay alteraciones de la ventilación, descartar cuerpos extraños en laringe, observar el uso de músculos accesorios, se debe valorar la estructura esquelética de la parte superior del tórax. El abordaje de las lesiones de vías aéreas consiste en restablecer la permeabilidad de la vía aérea proporcionando oxígeno al 100%. Los movimientos respiratorios y la calidad de las respiraciones son evaluadas por medio de observación, palpación y auscultación. Lesiones torácicas mayores que afectan la respiración y que deben ser reconocidas y tratadas durante la revisión primaria son, entre otras, neumotórax a tensión, neumotórax abierto, lesión aspirante de tórax, tórax inestable, tórax batiente, o hemotórax masivo o taponamiento cardíaco. La mayoría de las lesiones que afectan la circulación deben ser reconocidas y tratadas durante la revisión primaria, las que incluyen hemotórax masivo y taponamiento cardíaco. La revisión secundaria requiere de un examen físico completo y detallado si las condiciones del paciente lo permiten, una placa de tórax de pie y monitoreo con electrocardiograma y pulsoxímetro se recomienda. La radiografía de tórax revelará fracturas costales, siendo de mayor importancia las fracturas de las 3 primeras y las 3 últimas costillas. Fracturas en doble trazo, tórax inestable, hemotórax y neumotórax. Sin embargo, una radiografía de tórax normal no incluye la presencia de fracturas costales. Lesiones letales que comprometen la vida del paciente. Neumotórax a tensión, hemotórax masivo, contusión pulmonar severa, lesiones del árbol traqueobronquial, lesiones cardíacas penetrantes y cerradas, ruptura traumática de la aorta, lesiones traumáticas del diafragma, lesiones transmediastinales. Estas lesiones siempre deben ser sospechadas en todo paciente con trauma torácico, alteraciones de la ventilación y alteraciones hemodinámicas. Manejo del paciente con trauma de tórax, ¿verdad? 1. El manejo requiere revisión primaria, reanimación de las funciones vitales, revisión secundaria detallada y cuidado definitivo. No olvidar que es necesario prevención y corrección de hipoxia, identificar las lesiones que amenazan la vida y tratarlas lo más rápido posible. La mayoría de las lesiones torácicas que ponen en peligro la vida se trata con un buen control de la vía aérea y un tubo de tórax. La revisión secundaria toma en cuenta la historia de la lesión y requiere alto índice de sospecha de lesiones específicas. Revisión primaria. 1. Vía aérea. Ver el manejo de la vía aérea, ¿verdad? 2. Respiración. Las lesiones torácicas mayores que comprometen la respiración y se deben de tratar en la revisión primaria son neumotórax a tensión, neumotórax abierto, lesión aspirante de tórax, tórax inestable, hemotórax masivo y taponamiento cardíaco. Hablemos ahora entonces de neumotórax a tensión, ¿verdad? Se caracteriza por dolor torácico, falta de aire, dificultad respiratoria, taquicardia, hipotensión, desviación de la tráquea, ausencia unilateral del murmullo vesicular, distensión de las venas del cuello y posteriormente cianosis. Se puede confundir con un taponamiento cardíaco. Ojo, el diagnóstico es inminentemente clínico. Se trata mediante descompresión inmediata inicialmente por medio de la inserción de una aguja número 14 o 16 en la línea medio clavicular en el segundo espacio intercostal del hemitórax afectado. El tratamiento definitivo consiste en la colocación de un tubo de tórax número 30. Se debe colocar en el quinto o sexto o séptimo espacio intercostal de la línea axilar media o anterior. Voy a hacer un paréntesis acá, porque en muchas guías se dice que, pues, que la aguja número 14 se pone directamente en el quinto espacio. En este protocolo, como nosotros estamos leyendo para LENAR, acá nos dice que es en la línea media clavicular, en el segundo espacio intercostal. En el segundo espacio intercostal. Posteriormente el tubo ya se pone en el quinto, pero acá aparece quinto a sexto a séptimo, pero el más aceptado de todo es en el quinto espacio intercostal. Bueno, haciendo esa aclaración, continúo. Neumotórax abierto, lesión aspirante de tórax. Compromete la ventilación llevando al paciente a la hipoxia y a la hipercapnia. El tratamiento inicial consiste en ocluir el defecto agujero en la pared costal por medio de un vendaje estéreo oclusivo de tamaño suficiente para cubrir los bordes de la lesión. Al mismo tiempo, se debe colocar un tubo de tórax 30 en un sitio lejano a la lesión.
Es indispensable el cierre quirúrgico definitivo del defecto en la pared torácica. Tórax inestable. Ocurre cuando un segmento de la pared del tórax pierde la continuidad ósea con el resto de la caja torácica. Esta lesión se asocia generalmente con fracturas costales múltiples, como la fractura de dos o más costillas en dos o más segmentos. La presencia de inestabilidad ósea da por resultado alteraciones graves en su movimiento normal, lo cual conlleva hipoxia severa. La gravedad de la lesión está directamente relacionada con la severidad de la lesión parenquimatosa pulmonar, contusión pulmonar. El tratamiento inicial incluye la ventilación adecuada, administración de oxígeno, analgesia adecuada y fluidoterapia con líquidos intravenosos con cristaloides. El tratamiento definitivo consiste en reexpandir el pulmón mediante intubación endotraqueal y conectado a ventilador con presión positiva al final de la inspiración en el servicio de unidad de cuidados intensivos. Asegurar la oxigenación lo mejor posible, la administración cuidadosa de líquido, suministrar analgesia para mejorar la ventilación, se recomienda usar opiáceo en dosis adecuada. Algunos pacientes pueden ser manejados sin el uso de ventilador. Hemotórax masivo. Acumulación de sangre y líquido en el hemitórax puede comprometer el esfuerzo respiratorio por compromiso del pulmón. Se estima la acumulación rápida de más de 1.500 ml de sangre o un tercio de volemia en la cavidad torácica. La causa más común es por lesión penetrante. El tratamiento inicial consiste en la restitución del volumen sanguíneo y simultáneamente la descompresión de la cavidad torácica mediante colocación inmediata de un tubo de tórax de grueso calibre, de preferencia 34 o 36. En pacientes a quienes se le drenó un volumen igual o mayor a 1.500 de sangre o presenta un sangrado estimado mayor de 150 a 200 ml de sangre por hora en las siguientes 4 horas o en aquellos donde se requiere transfusiones para mantener la volemia, tienen indicación de toracotomía para control de la fuente de sangrado. Taponamiento cardíaco. El incremento de la presión intrapericárdica, de la presión intrapericárdica con compresión cardíaca secundaria a la acumulación de líquido dentro del espacio pericárdico. El diagnóstico se hará mediante los hallazgos clínicos, radiografía de tórax, electrocardiograma y ecocardiograma. Los datos físicos de taponamiento cardíaco vamos a encontrar presión venosa sistémica alta, distensión de las venas del cuello, pulso paradójico, frecuencia respiratoria mayor de 20 por minuto, frecuencia cardíaca mayor de 100 por minuto, presión sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, ruidos cardíacos disminuidos, presión arterial con rápido descenso. La triada de Bett, que consiste en ruidos cardíacos apagados, ingurgitación yugular e hipotensión, se encuentra presente en un 75% de los casos. Por tanto, su ausencia no descarta el taponamiento. La radiografía de tórax puede ser normal en los casos de hemopericardio agudo, pero generalmente evidencia una silueta cardíaca magnificada. Electrocardiograma. La reducción del voltaje QRS y aplanamiento de la onda T traduce pericarditis aguda y derrame pericárdico. En derrame pericárdico severo podemos encontrar alternancia eléctrica, cambios en la morfología y voltaje del complejo QRS de latidos alternos, que puede ser de 2 a 1 a 3 a 1. Ecocardiograma. Disminución de la compresión sistólica, disminución de la compresión diastólica, perdón, de la aurícula derecha y ventrículo derecho, y disminución de la velocidad de flujo a través de la válvula mitral y aórtica. El tratamiento del taponamiento cardíaco por hemopericardio consiste en realizar la pericardiocentesis vía subsifoidea con control electrocardiográfico en la aguja. Criterios para realizar toracotomía abierta. Salida de 200 ml de sangre, colocar sonda pleural. Drenaje de 150 a 200 ml de sangre por hora durante 3 horas continuas a través de la sonda pleural. Desgarro pulmonar. Que haya fístula broncopleural mayor, lesiones cardíacas, lesión de aorta, lesión de esófago torácico, fractura de la cara. Vamos a pasar ahora al punto 10, que es el manejo del paciente con trauma de abdomen. En Europa ocurren 50.000 muertes por año por trauma abdominal. En Estados Unidos es la primera causa de muerte entre los 18 y 40 años de edad.
La muerte ocurre por sangrado o por sepsis. 2/3 de los pacientes concomitan con trauma en otra región anatómica. El 10% de las lesiones se asocian a trauma craneal. El 30% de los pacientes que sufren trauma en abdomen tienen antecedentes de ingesta de alcohol. El 96% de las heridas por arma de fuego penetrante de abdomen causan lesiones significativas, por tanto, siempre estará justificada la laparotomía exploratoria. Un 68% de las heridas por arma blanca causan lesiones importantes, por lo que es aceptable. Si se tiene todos los medios diagnósticos a mano, el manejo más electivo de los casos a someterse a la laparotomía. La herida penetrante de tórax por debajo del cuarto espacio intercostal, así como el trauma cerrado de la pared costal, debe ser manejado como trauma tóraco-abdominal, por cuanto se refiere al compartimiento superior del abdomen donde están ubicados hígado, estómago, diafragma y vaso, que son las estructuras comúnmente afectadas. Las fracturas de la novena, décima y 11ª costilla anterior al lado izquierdo se asocia con trauma del vaso. Igual ocurre con el lado derecho, donde se asocia con trauma en el hígado. El trauma de abdomen se clasifica en penetrante y no penetrante. A. Evaluación y manejo inicial. Objetivo, inmediato. Determinar el estado de la vía aérea y mantener su permeabilidad. Establecer si hay problemas de ventilación y restaurarla. Controlar la hemorragia y establecer la hemodinamia. 2. Aplicar el ABCDE del paciente politraumatizado. 3. Evaluación inicial específica. Establecer el mecanismo del trauma, tiempo de evolución y circunstancias. Examen físico minucioso en el que no debe faltar el tacto rectal y el examen vaginal. Se debe sospechar en trauma de abdomen cuando exista rigidez abdominal, irritación peritoneal local, disminución de ruidos intestinales, hipotensión o choque inexplicable, sangrado en estómago, recto o hematuria, signo de Kerr, disminución progresiva del estado de conciencia, dolor abdominal más inquietud y angustia. El signo de Kerr es un dolor en el hombro referido, ¿verdad?, por lesiones de abdomen. Métodos auxiliares diagnósticos. Pruebas de laboratorio, pruebas de sangre, hematocrito, seriado cada 2 horas, amilasa sérica, establecer el tipo y factor RH del paciente, mujeres en edad fértil, realizar prueba de embarazo, glicemia y creatinina, examen general de orina, buscar eritrocituria y cilindruria. Estudios de imagen, debe solicitarse de forma racional según el tipo de trauma y condiciones individuales de cada paciente. Generalmente incluyen radiografía, radiografía de columna cervical, radiografía de tórax de pie, radiografía de pelvis, radiografía simple de abdomen de uso muy limitado. Ultrasonido abdominal permite identificar lesiones específicas en hígado y vaso, presencia de hemorragia en la cavidad peritoneal. Tomografía de abdomen en pacientes hemodinámicamente estables en quienes exista una de las siguientes condiciones: dudas diagnósticas, necesidad de seguimiento de lesiones de víscera sólida o hueca y lesiones vasculares. Lavado peritoneal. El 95% de los casos positivos con un margen de error de más o menos 2 no es un diagnóstico en casos de trauma retroperitoneal, vía urinaria, extraperitoneal y recto extraperitoneal. Indicaciones de lavado peritoneal. Sospecha de trauma abdominal en pacientes con estado de conciencia, de inconsciencia, signos físicos dudosos, si no es posible monitoreo continuo o el paciente será llevado a otra sala. Técnica de lavado peritoneal. Hacemos una incisión, incisión con anestesia local subumbilical. Vamos a introducir el catéter número 30 o una sonda número 8. Se aspira la sonda y se introduce 1 litro de Ringer lactato en 5 a 10 minutos. Se cambia de posición al paciente de lado a lado por 3 minutos. Se deja el catéter a libre drenaje por gravedad y se envía lo extraído a estudio en laboratorio. Que en el laboratorio la interpretación del lavado peritoneal es la siguiente. Será positivo cuando haya por aspiración 10 ml de sangre no coagulada. Sangre de retorno en el lavado. Evidencia de comida, bilis, cuerpo extraño. Glóbulos rojos mayor de 100.000 por milímetros cúbicos. O leucocitos mayor de 500 por milímetros cúbicos. Amilasas mayor de 175 unidades por decilitro. El lavado peritoneal será intermedio cuando se aspiran menos de 10 ml de sangre no coagulada.
Glóbulos rojos cuando los tengamos entre 50 y 90 mil por milímetros cúbicos. Leucocitos cuando se encuentren entre 100 y 500 por milímetros cúbicos y amilasas mayor de 75, pero menor de 170 unidades por decilitro. El lavado peritoneal será negativo cuando tengamos glóbulos rojos menores de 50.000 por milímetros cúbicos. Leucocitos cuando estén menor de 100.000 por milímetros cúbicos. Y amilasas menores de 75 unidades por decilitro. Exámenes especiales. Estudios con medios de contraste solo en circunstancias especiales deben ser tomados en cuenta. La uretrocistografía y la tomografía. Estos últimos se deben considerar cuando el paciente tenga estabilidad hemodinámica, cuando el estudio sea indispensable para determinar la conducta quirúrgica a seguir. La laparoscopía, diagnóstica. En caso de disponibilidad de las siguientes condiciones, sospecha de trauma penetrante, toracoabdominal y seguimiento en la evaluación de lesiones de órganos sólidos. La laparoscopía diagnóstica no son de utilidad en sospecha de lesiones de retroperitoneal. Algoritmo de manejo de trauma abdominal. Entonces, ocurrió el trauma abdominal, le damos su abordaje inicial y su resucitación, lo clasificamos como no penetrante o penetrante. Si es no penetrante, le hacemos su evaluación clínica, hacemos uso de medios de radiología, lavado peritoneal o estudios de contraste. Dependiendo de los estudios, lo dejamos en observación o le realizamos una laparotomía. Si el abordaje es penetrante, vemos si le hacemos la evaluación si es por herida de arma de fuego o herida de arma blanca. Si por herida de arma de fuego, le hacemos una laparotomía. Herida de arma blanca, lo exploramos o vemos si en la exploración lo dejamos en observación o laparotomía. En la mayoría de los casos siempre va para la laparotomía. Manejo quirúrgico, indicaciones de laparotomía exploradora. A. Basada en la evaluación abdominal, lavado peritoneal o ultrasonido positivo, trauma cerrado más hipotensión recurrente o choque inexplicable, datos tempranos de peritonitis, trauma penetrante más hipotensión, sangrado de estómago recto o tracto geniturinario debido a trauma penetrante, herida de arma de fuego, evisceración, lesiones por arma blanca que perforen fascia. B. Basado en estudios de imagen. Aire libre sufrénico, aire retroperitoneal, ruptura de diafragma, tomografía que demuestre lesiones intra o extraperitoneales. Laparoscopía que demuestre lesiones intraperitoneales. La laparotomía debe estar precedida de la administración de antibiótico profiláctico, cefocitina, 1 gramo IV como agente único. 2. Laparotomía para control de daño. En caso de pacientes muy graves o inestables, el tratamiento definitivo puede hacerse en 3 etapas según el esquema de control de daño. Control de daño 1. Quirófano. Operación inicial, control de la hemorragia, control de la contaminación, empaquetamiento temporal, cierre temporal. Control de daño 2. Reanimación en UCI, calentamiento central, corregir acidosis, tratar coagulopatía, estabilización hemodinámica, apoyo ventilatorio, pruebas diagnósticas especiales para identificar lesiones. Y el control de daño número 3, que es cuando regresamos nuevamente a quirófano, pero en este momento ya retiramos el empaquetamiento, hacemos las respiraciones definitivas y el cierre de la pared abdominal. Hablemos ahora de choque hemorrágico. El paso inicial para el manejo del choque del paciente es reconocer su presencia y probable causa. Ningún estudio de laboratorio comprueba el estado de choque. El choque se define independientemente de su etiología como un síndrome caracterizado por un riego sanguíneo insuficiente de los tejidos, en el cual la circulación no cubre las necesidades nutricionales de la célula, ni es capaz de eliminar los desechos del metabolismo celular. Las manifestaciones clínicas del choque son efectos de la estimulación de las reacciones de estrés simpático y neuroendocrino. Clasificación de choque. Número 1. Choque hemorrágico. Se divide en hipovolémico o traumático. Número 2. Shock cardiogénico. Se divide en cardíaco o obstructor. 3. Shock neurógeno o raquimedular. 4. Shock vasógeno o distributivo, sea séptico o anafiláctico. Fisiopatología del shock hemorrágico. La magnitud de la respuesta fisiológica es proporcional al grado y la duración
del choque. La respuesta fisiológica de la hipovolemia se dirige a preservar la irrigación del corazón, cerebro y riñón. Los mecanismos para lograr esta respuesta son incrementar la contractilidad cardíaca y tono vascular periférico a través del sistema nervioso autónomo, reacción hormonal para preservar el volumen intravascular, cambios en la microcirculación local para regular el flujo sanguíneo. Grados del choque hemorrágico. 1. Hipovolemia leve, grado 1. Fase compensada. Corresponde a una pérdida menor de 20% de volumen circulatorio. La pérdida se estima en 1000 ml. Los fenómenos compensatorios mantienen la presión arterial, pero hay hipotensión postural. La hipoperfusión afecta solo a ciertos órganos que la toleran bien, como piel, grasa, músculo esquelético y hueso. 2. Hipovolemia moderada o grado 2. Fase descompensada. Corresponde a una pérdida de 20 a 40% de volumen circulatorio. Las pérdidas son de 1000 a 2000 ml. El paciente puede estar inquieto, taquicárdico, tapineico, refiere sed. La presión arterial sistólica se mantiene normal, pero la presión arterial diastólica aumenta como efecto de una vasoconstricción intensa que aumenta la resistencia vascular periférica, por lo que la diferencia entre ambas, presión de pulso, disminuye, el flujo urinario se encuentra entre 20 y 30 ml. Y 3, hipovolemia severa, grado 3. Fase irreversible. El déficit de volumen circulatorio es mayor de 40% de pérdida, se estima en más de 2000 ml. Las manifestaciones de shock son claras y hay hipoperfusión del corazón y del cerebro. Se observa hipotensión marcada, taquicardia, alteraciones del estado de conciencia, respiración profunda y rápida, oliguria franca, de 5 a 15 ml hora, acidosis metabólica, la piel está pálida, hay diaforesis, piloerección, llenado capilar lento de más de 3 segundos, presenta piel marmoreada en rodillas y partes distales. Los enfermos coronarios pueden presentar angina. Si el estado del franco colapso cardiovascular no es atendido, el cuadro evoluciona hacia la muerte. Evolución y tratamiento inicial. 1. Objetivo. Identificar la secuencia correcta de prioridades. Aplicar los principios de la revisión primaria y secundaria, aplicar las técnicas de reanimación inicial y de atención definitiva, identificar las circunstancias del accidente para contribuir a la identificación de las lesiones, prever los peligros latentes relacionados con la revisión primaria y realizar las acciones necesarias para minimizar su impacto. 2. Abordaje. Incluye el diagnóstico, tratamiento. Diagnóstico. En principio se basan en las manifestaciones de los signos y síntomas. En el paciente traumatizado y en un enfermo postoperatorio, debe suponerse que el choque es hemorrágico mientras que no se demuestre lo contrario. Es posible que se pierdan volúmenes considerables de sangre antes que sean obvias las típicas manifestaciones del choque. Por consiguiente, la taquicardia o hipotensión significativa representa una pérdida de sangre importante y una descompensación fisiológica. Signos y síntomas. Ver el acápite 4 referente a grados de choque hemorrágico. Tratamiento. El tratamiento consiste en la restauración del volumen circulatorio y el déficit de líquido extracelular al tiempo que se administra oxígeno por cánula nasal. Las prioridades en el abordaje son las siguientes. Asegurar la vía respiratoria, ver protocolo del trauma. Controlar el origen de hemorragia si es necesario en quirófano. Ver el protocolo de trauma. Reposición del volumen intravenoso, infusión vigorosa de cristaloides a través de un catéter venoso periférico de mayor calibre posible, tanto en lactato de Ringer como la solución salina normal son adecuados y de preferencia precalentados a 39 grados Celsius. Para prevenir la hipotermia se recomienda el esquema de 3x1. Esto significa que por cada unidad en ml que el paciente pierda de sangre, se debe administrar 3 unidades en ml de cristaloides. Este proceso de reanimación, si el sangrado ha cedido en general, se logra con los primeros 3 litros de cristaloides. Transfusión. La decisión de transfundir sangre está basada en la respuesta del paciente en la reanimación inicial con líquido y la adecuada perfusión y oxigenación orgánica. Las transfusiones de paquete globular de tipo RH específico son lo ideal, previo a efectuar pruebas cruzadas. Sin embargo, se debe considerar la transfusión de sangre total lo más fresca posible cuando no se disponga de paquete globular. En los casos de no disponer sangre de tipo específico, se indica transfusión de tipo O. Este último debe ser factor RH negativo en mujeres en edad fértil.
son candidatos a transfusiones. A, sangrado persistente. B, si en la etapa de reanimación no mejora con líquidos administrados. Y el grado C, el C, grado 3 del shock. Coagulopatía. Aunque es un problema raro en las primeras horas de tratamiento del paciente traumatizado, se deben considerar la historia de desórdenes de coagulación, transfusiones masivas, junto con el efecto adverso de la hipotermia a la agregación plaquetaria, entre otros. Fármacos cardiovasculares. No deben utilizarse como primera línea de tratamiento, sino hasta que ya se haya restablecido el volumen circulante. Sin embargo, actualmente no existen evidencias científicas sobre la eficacia de la amina vasopresora. Ahora hablemos del dolor abdominal. El dolor abdominal es un síntoma frecuente que puede aparecer en la mayoría de los procesos intraabdominales. Sin embargo, puede aparecer como manifestación principal al inicio o en la evaluación de afectaciones localizadas fuera de la cavidad abdominal. El elevado número de causas responsables del mismo y el carácter frecuentemente inespecífico hacen que para el clínico que se enfrenta al paciente, el dolor abdominal represente un gran desafío diagnóstico. En ciertas ocasiones, el dolor abdominal se presenta como un síntoma de un proceso intraabdominal grave, agudo o crónico, exacerbado que requiere habitualmente un tratamiento quirúrgico. Es lo que se ha llamado abdomen agudo. Es todo proceso patológico intraabdominal de inicio reciente que cursa con dolor con repercusión sistémica de comienzo brusco, intenso, que generalmente se acompaña de signos de afectación peritoneal. Clasificación: abdomen agudo inflamatorio, abdomen agudo obstructivo, abdomen agudo hemorrágico o vascular, abdomen agudo traumático. Etiología: la mayoría de las enfermedades que tienen repercusión sistémica cursan con dolor abdominal agudo en algún momento de su evolución. Es importante reseñar que las causas quirúrgicas tienen siempre una localización intraabdominal, mientras que las causas médicas pueden tener su origen a nivel intra o extraabdominal. La clasificación etiológica es compleja, pero en la tabla 1 se incluyen aquellas que se presentan con mayor frecuencia en la práctica médica diaria. En general, podemos decir que en el 75% de los casos, los procesos que subyacen al dolor abdominal agudo son, por orden de frecuencia, dolor abdominal inespecífico, apendicitis y colecistitis aguda, cólico biliar. Hasta el 90% de las posibles etiologías lo completamos con la obstrucción intestinal, diverticulitis, pancreatitis aguda, úlcera perforada y cólico renouretral, representando el resto de las causas, el restante 10%. Tabla 1, etiología del dolor por frecuencia. Causas más frecuentes: apendicitis aguda, colecistitis aguda, cólico biliar, obstrucción intestinal, diverticulitis aguda, pancreatitis aguda, úlcera perforada, cólico uretral, embarazo ectópico. Causas menos frecuentes: origen vascular, tromboembolismo pulmonar, neumonía, peritonitis espontánea, ruptura esplénica, origen ginecológico, torsión vesicular biliar, colon irritable, hepatitis, gastroenteritis, torsión ovárica, quiste hemorrágico de ovario, enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo ectópico hemorrágico. Otras causas infrecuentes: vasculitis, enfermedad del colágeno, porfiria aguda intermitente, insuficiencia suprarrenal, diabetes mellitus descompensada, enfermedad inflamatoria intestinal, pielonefritis aguda, absceso abdominal, intoxicación por metales pesados. Valoración clínica. La historia clínica se obtiene mediante un interrogatorio bien dirigido y una exploración física completa y exhaustiva. Estado general, consignar los signos vitales y estado de conciencia. Esta valoración debe repetirse en el tiempo de tal forma que en los casos de etiología mal definida de más de 6 horas, la evolución que presenten deterioro rápido del estado general, deberemos considerar nuevamente el tratamiento quirúrgico. Edad y sexo. La edad y el sexo pueden orientar hacia cierta patología y hacer poco probable otras. Antecedentes personales y familiares. En la anamnesis debemos incluir los antecedentes familiares que pueden orientarnos hacia trastornos metabólicos o sanguíneos hereditarios y personales, patología gastrointestinal y genitourinaria previa, intervenciones quirúrgicas, viajes recientes, hábitos tóxicos, etc. En el sexo femenino, interrogar sobre la historia menstrual y la fecha de la última regla.
Un especial interés tiene la toma de fármacos anticoagulantes, antibióticos, esteroides, AINE, etcétera, que pueden ser los causantes del dolor o modificar sus características. Características del dolor. En el interrogatorio sobre el dolor, debemos insistir sobre la forma de inicio, presencia o no del factor desencadenante, carácter o intensidad, localización e irradiación y factores modificadores, tos, movimiento, ingesta, etc. La localización del dolor ha demostrado tener una alta sensibilidad en la mayoría de los procesos abdominales. Por el contrario, la intensidad del dolor es un parámetro de difícil valoración, pudiendo no estar en correlación con la gravedad del cuadro. Como hemos comentado previamente, se distinguen tres tipos de dolor abdominal según su mecanismo patogénico. Tabla 2, forma de instauración del dolor abdominal. De instauración brusca, tenemos acá embolia mesentérica, vólvulo colónico o gástrico, perforación de úlcera péptica, infarto en algún órgano abdominal, infarto agudo de miocardio, tromboembolismo pulmonar, aneurisma aórtico disecante, ruptura de embarazo ectópico, neumotórax espontáneo. De instauración rápida, trombosis arterial mesentérica, trombosis venosa mesentérica, perforación de víscera hueca, pancreatitis, colecistitis aguda, cólico biliar y renal, diverticulitis, apendicitis, obstrucción intestinal alta. De instauración gradual, acá tenemos obstrucción intestinal, tenemos de nuevo apendicitis, tenemos hernia abdominal estrangulada, tenemos colecistitis, tenemos de nuevo pancreatitis, tenemos diverticulitis, perforación de tumor digestivo, isquemia intestinal, gastroenteritis, retención urinaria, obstrucción intestinal baja y salpingitis. Dolor visceral. Los datos clínicos que nos llevan a pensar en un dolor tipo visceral son el carácter sordo y a veces cólico, localizado en la línea media y a ambos lados de la misma, y que no aumenta con los movimientos. Con frecuencia se acompaña de síntomas vegetativos y a la exploración destaca la ausencia de contractura abdominal. Dolor parietal se presenta localizado o generalizado, aumenta con los movimientos. El enfermo tiende hacia la inmovilidad. Encontramos contractura muscular en la exploración y se acompaña de síntomas vegetativos. Por último, recordar que los problemas viscerales, inflamatorios o isquémicos que en su evolución impliquen el peritoneo se manifiestan inicialmente como un dolor tipo visceral, pudiendo posteriormente convertirse en un dolor tipo parietal. Náusea y vómito. Las náuseas y los vómitos son los síntomas que más comúnmente acompañan al dolor abdominal, localizado en la línea media o ambos lados de la misma. La cronología del vómito puede tener importancia diagnóstica. Así, cuando el vómito está originado por la inflamación brusca peritoneal, visceral y parietal, este se produce precozmente, pero habitualmente sigue al dolor. En el vómito por obstrucción del tracto gastrointestinal, las características del contenido pueden ser útiles para distinguir el nivel obstructivo. No hay que olvidar que el vómito puede tener su origen en el sistema nervioso central, como ocurre en los pacientes politraumatizados. Además, hay que tener en cuenta el factor personal, así en los ancianos las náuseas, sobre todo si son intensas y persistentes, son equivalentes al vómito. Hábito intestinal y características de la deposición. La diarrea, el estreñimiento y la hemorragia rectal o en la S puede relacionarse con obstrucciones progresivas por neoplasias, proceso inflamatorio o isquemia. Síntomas extradigestivos. Síntomas urinarios, disuria, hematuria, etc. Respiratorio, tos, disnea, etc. Ginecológicos, leucorrea, menorrea, etc. Pérdida de peso, trastornos del estado de conciencia y síncope pueden orientarnos hacia un diagnóstico definitivo. Exploración física. Con el examen físico, junto con la anamnesis, el médico es capaz de diferenciar el dolor de origen orgánico del funcional en cerca del 80% de los pacientes. Otros exámenes imprescindibles no referidos al abdomen son la exploración cardiopulmonar, palpación de pulso periférico y la exploración de la columna. Exploración abdominal. Tomar en cuenta los 4 componentes de la exploración abdominal, como la inspección, la auscultación, la percusión y, por último, vean ustedes, la palpación. Inspección. La inspección se debe descubrir la totalidad del abdomen, incluida la parte inferior del tórax, los genitales y las regiones inguinales. Auscultación. Se le debe conceder tiempo suficiente, al menos un minuto. Debe registrarse la intensidad, frecuencia y tono de los ruidos intestinales.
Percusión. La percusión permite averiguar si la distensión abdominal obedece a líquido o a gas intraperitoneal. El timpanismo, difuso en la mayoría de los casos, obedece a la presencia de una obstrucción abdominal intestinal. La percusión de vísceras sólidas como el vaso o el hígado permite establecer clínicamente su tamaño. Palpación. Inicialmente debe realizarse de forma superficial, examinando todos los cuadrantes, buscando la presencia de contractura abdominal y localizando de manera exacta la zona del dolor mientras se observa cuidadosamente la cara del paciente. Tacto rectal. Por último, a pesar de que hay estudios que sugieren que la realización del tacto rectal de manera rutinaria no es necesaria, la mayoría de los autores defienden que es crucial para la valoración del dolor abdominal. Exploración ginecológica. A diferencia del tacto rectal, la exploración ginecológica debe realizarse en aquellas pacientes a las que por la historia clínica o por la exploración encontremos datos orientados hacia una patología ginecológica. Exploraciones complementarias. El propósito de las exploraciones complementarias es confirmar o excluir las posibilidades diagnósticas que se estén considerando, porque en menos de un 10% de los pacientes modifican la impresión clínica. Las pruebas complementarias en ningún caso deben reemplazar un interrogatorio y examen físico apropiado. No deben solicitarse de manera rutinaria, sino en relación con la clínica del paciente cuando puedan influir de manera directa o significativa sobre la actitud que se va a adoptar en el paciente. Analítica. Se debe obtener hemograma, bioquímica básica, glicemia, creatinina, nitrógeno de urea, amilasa, lipasa, bilirrubina, transaminasa, fosfatasa alcalina, TP, TPT, tiempo de coagulación, TS, examen general de orina. En mujeres en edad fértil, solicitar gonadotropina coriónica en sangre. Cuando el dolor está localizado en el hemiabdomen superior, fundamentalmente pacientes ancianos, diabéticos y con factores de riesgo cardiovascular, se determinan enzimas cardíacas que, junto a los hallazgos en el electrocardiograma, servirán para descartar una patología isquémica cardíaca. Pruebas de imagen, radiografía simple. Debe ser el estudio inicial por la rapidez de la obtención del resultado y el bajo costo que supone. Tiene especial interés en aquellos pacientes en los que se sospecha la existencia de una obstrucción intestinal, perforación de una víscera hueca o ingesta de un cuerpo extraño. Las proyecciones que habrá que solicitar son radiografía de abdomen en decúbito y bipedestación, y radiografía de tórax en bipedestación en su defecto de cúbito lateral abdominal. Ultrasonido abdominal. Es una técnica inocua y de alta rentabilidad en manos experimentadas. Es el método de imagen de elección cuando se sospecha de una patología de la vía biliar, renouretral y pélvica. Además, permite visualizar la presencia de líquido libre intraperitoneal. Tomografía de abdomen. Tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la mayoría de las causas del dolor abdominal. Es una técnica rápida y de elección en los pacientes con abdomen agudo. Estará indicado en aquellos casos donde existan dudas en el diagnóstico y donde se encuentre disponible. La introducción del TAC multicorte aporta ventajas diagnósticas adicionales. La paroscopía diagnóstica, indicada principalmente en abdomen agudo de etiología no precisada o de difícil filiación, ya sea con fines diagnóstico y terapéutico. La parotomía exploratoria. Actualmente la laparotomía exploratoria está indicada en los pacientes que presentan un abdomen agudo sin clara causa etiológica y a pesar de realizar las exploraciones complementarias pertinentes, esta permite no solo la detección de la causa, sino tratamiento de la misma. Por otra parte, si no se ha demostrado ningún beneficio de esta técnica en el dolor abdominal agudo, en específico cuando se compara con la observación clínica. Tratamiento. Si bien lo ideal sería establecer un diagnóstico etiológico definitivo antes de sentar la indicación terapéutica, esto puede resultar imposible en situaciones de urgencia. Entonces, la consideración esencial es determinar si se requiere o no una cirugía urgente, siendo este el principal factor pronóstico en el dolor abdominal. Interesa, por lo tanto, encuadrar muy tempranamente al enfermo en uno de los siguientes grupos. 1. Procesos abdominales que requieren tratamiento quirúrgico urgente. En este caso, debe asegurarse la estabilidad hemodinámica con la canalización de una vía periférica y la administración de sueroterapia con dosis y tipo de solución en función de la situación clínica del paciente y la patología de base. Si fuera necesario, se colocará una sonda nasogástrica para la compresión gastrointestinal. Se administrará un tratamiento profiláctico con antibióticos según patología y esquema establecido en la presente normativa. 2.
Procesos abdominales que según su evolución y características pueden o no requerir tratamiento quirúrgico. Se recomienda al ingreso hospitalario y la observación con reevaluación periódica. Ante una sospecha clínica específica se iniciará un tratamiento médico y se mantendrá la observación. Procesos abdominales sin diagnóstico etiológico que no van a requerir tratamiento quirúrgico. En este caso, se realizará una observación domiciliaria recomendando al paciente acudir a urgencias si la evaluación es desfavorable. Como norma general, los analgésicos solo deben administrarse después de un diagnóstico de certeza. Criterios de tratamiento quirúrgico. Tabla 4. Tratamiento quirúrgico puede ser urgente o tratamiento quirúrgico según la evolución. Urgente, peritonitis localizada o difusa, absceso no drenable percutáneamente, distensión abdominal progresiva por obstrucción, obstrucción intestinal completa, isquemia intestinal, aneurisma aórtico complicado, neumoperitoneo, sospecha de perforación libre de órgano intraabdominal, embarazo ectópico. Tratamiento quirúrgico según la evolución: colecistitis aguda, pancreatitis aguda, diverticulitis aguda, megacolon tóxico, ruptura de quiste ovárico, salpingitis aguda. Hablemos entonces ahora de hernia inguinal. Los conceptos, criterios, métodos y técnicas quirúrgicas aquí expresados se aplican en este protocolo solamente a los casos de hernia inguinal programados en forma electiva para realizarles hernioplastías inguinales. Introducción. El tratamiento quirúrgico de hernia inguinal ocupa la primera causa de cirugía electiva en todo el mundo. En Nicaragua ocupa el primer lugar en todas las cirugías electivas o de urgencia. Usualmente, la herniorrafia inguinal se realiza con el sistema convencional de encamamiento. Sin embargo, en los últimos años existe una tendencia a realizar el procedimiento de forma ambulatoria. El 30% de las cirugías por esta causa se realizan actualmente. Las complicaciones más comunes de la cirugía incluyen edema local, hematoma de la herida, seroma, sepsis local, recidiva, neuralgia y rechazo a implantes protésicos. Criterios diagnósticos. En todos los establecimientos de salud donde se atienden pacientes con hernia inguinal, deben utilizarse las clasificaciones recomendadas en este documento. Criterios clínicos. El diagnóstico se hace mediante la historia clínica y el examen físico para detectar el defecto herniario. Es conveniente clasificar los casos. Esto último se puede hacer mediante la clasificación prequirúrgico de Ben-David y clasificación transquirúrgico de Nijus o Gilbert de 1987. Veamos la clasificación de Ben-David 1993. Está basada en 1. Tipo de hernia. 2. Estadio evolutivo. 3. Dimensión o tamaño de la hernia. Cada tipo está caracterizada por 3 etapas que denotan la extensión de la herniación anatómicamente. Tipo 1. Anterolateral. Indirecta. Etapa 1. Se extiende desde el anillo inguinal profundo hasta el anillo inguinal superficial. Etapa 2. Va más allá del anillo inguinal superficial sin llegar al escroto. Etapa 3. Alcanza el escroto. Tipo 2. Anteromedial directa. Etapa 1. Permanece dentro de los confines del conducto inguinal. Etapa 2. Va más allá del anillo inguinal superficial sin llegar al escroto. Etapa 3. Alcanza el escroto. Tipo 3. Posteromedial o femoral. Etapa 1. Ocupa una porción del trayecto que hay entre la vena femoral y el ligamento lacunar. Etapa 2. Va en todo el trayecto entre la vena femoral y el ligamento lacunar. Etapa 3. Se extiende desde la vena femoral al tubérculo púbico. Recurrencia, destrucciones del ligamento lacunar. Tipo 4. Posterolateral prevascular. Etapa 1. Localizada medial a la vena femoral. Hernia de Cloquet o Laguier. Etapa 2. Localizada a nivel de los vasos femorales. Hernia de Valpaux y Serafini. Etapa 3. Localizada lateral a los vasos femorales. Hernia de Hesselbach o Partridge. Tipo 5. Antero-posterior inguino-femoral. Etapa 1. Ha levantado o destruido una porción del ligamento inguinal entre la cresta púbica y la vena femoral. Etapa 2. Ha levantado o destruido el ligamento inguinal desde la cresta púbica hasta la vena femoral. Etapa 3. Ha destruido el ligamento inguinal desde la cresta púbica hasta un punto lateral a la vena femoral. Veamos ahora la clasificación transquirúrgica o clasificación de Gilbert. Tipo 1.
Anillo interno apretado a través del que pasa un saco herniario de cualquier tamaño. Tipo 2, anillo interno moderadamente dilatado, no mayor de 4 centímetros. Tipo 3, anillo interno de forma cónica, mayor de 4 centímetros y con un saco que contiene un elemento deslizante o escrotal. Tipo 4, defecto de todo el piso inguinal. Tipo 5, defecto diverticular directo en posición suprapúbica. Tipo 6, defecto en pantalón, hernia directa e indirecta. Tipo 7, hernia crural. Clasificación de NIJUS. Tipo 1, hernia inguinal indirecta, anillo interno normal, pared posterior, triángulo de Hesselbach normal. Tipo 2, hernia inguinal indirecta, anillo interno debilitado, pared posterior, triángulo de Hesselbach normal. Tipo 3, hernia inguinal directa con debilidad del triángulo de Hesselbach. Y B, hernia inguinal indirecta con anillo dilatado grande que alcanza la pared posterior. C, hernia femoral. Tipo 4, hernia recurrente. Directa, indirecta, femoral y combinaciones de las anteriores. Pruebas de laboratorio, biometría hemática completa que incluya recuento de plaqueta, examen general de orino, glicemia en ayunas, creatinina sérica, tipo sanguíneo y factores RH, pruebas sanguíneas de coagulación que incluyen TP, TPT, TC y TS, ecocardiograma, electrocardiograma, el examen del electrocardiograma en pacientes mayores de 50 años o en menor pero con antecedentes de enfermedad cardíaca o metabólica. A todo paciente mayor de 50 años con su correspondiente valoración cardiológica y grado de riesgo anestésico. Procedimiento para referencia e ingreso. Únicamente aplica para pacientes a quienes se les realiza cirugía electiva. Incluye a quienes se les realizan cirugías de urgencia. Excluye. 1. Referencia. Desde un nivel de menor resolución o que no tenga especialista en cirugía, cuando se sospeche de hernia inguinal o cuando el cuadro clínico sugiera el mismo. Consulta en un establecimiento con mayor resolución en la atención. Primera consulta. Se debe referir a aquel paciente desde un nivel de menor resolución o que no tenga especialista en cirugía. Se establece el diagnóstico definitivo de hernia y se debe clasificar de acuerdo a lo establecido previamente. Se solicitan los estudios de laboratorios para que sea evaluado en la siguiente consulta. Segunda consulta. Se revisarán los resultados de las pruebas enviadas y se clasifica al paciente. Se debe estimar el tipo de cirugía a realizar, ya sea ambulatoria o con internamiento del paciente. Esto último se debe hacer cumpliendo la estricta selección del paciente ambulatorio según criterios ya establecidos. Si los exámenes del paciente están dentro de los límites normales y el paciente se encuentra en condiciones adecuadas para su cirugía, se establece otra cita que será el ingreso y o el día en que se realizará el procedimiento quirúrgico. Si los exámenes del paciente presentan alguna anormalidad o el médico considera que no está en condiciones adecuadas para realizar la cirugía, por ejemplo, resfriado, gripe, sobrepeso, enfermedad prostática, entre otros, se debe corregir primero esta anormalidad y se cita nuevamente las veces que sea necesaria hasta que se logre un estado óptimo para realizar el procedimiento. En este caso, se deben interconsultar con los especialistas correspondientes y conseguirá el manejo multidisciplinario. El paciente o familiar responsable, en caso de incapacidad para ejercer la autonomía, debe firmar el consentimiento informado establecido en la normativa W04. Tratamiento. Procedimientos básicos. El tratamiento quirúrgico de las hernias inguinales se realiza de acuerdo al tipo de hernia inguinal al que el cirujano se enfrenta. La forma moderna de realizar este tipo de reparación es con prótesis de malla. Sin embargo, cuando no se disponga de la misma, deberá valorarse la realización de técnica convencional de Bassini, McVeigh o Sheldus. Principalmente, en toda hernia inguinal recurrente deberá repararse con prótesis de malla. El tamaño y tipo de la malla a utilizar estará en dependencia del tamaño del defecto, malla pequeña, malla mediana o grande. Los materiales de sutura a emplear para la fijación de la malla serán preferentemente Prelone 2.0, en su defecto utilizar nylon 3.0 o 2.0. Si no se cuenta con este tipo de material, se puede utilizar Vicryl o Dexon del mismo calibre. Farmacológico. Profilaxis antibiótica con cefazolina, 1 gramo intravenoso en dosis única, media hora antes de la operación o durante la inducción preanestesia. Analgesia. Postoperatorio en anestesias locales. Postoperatorio en
anestesias locales o regionales, se utilizará ketorolac 20 miligramos cada 8 horas por vía oral. Postoperatorio, cuando la anestesia es general, ketorolac 30 miligramos intramuscular o intravenoso cada 8 horas. ¿Cuándo considerar el alta de paciente? Cuando el procedimiento es ambulatorio, cuando presente todas las siguientes condiciones siguientes. Estado de conciencia pleno, orientación en las 3 esferas, sin datos de infección local o sistémica, sin drenos, catéteres o sondas, salvo casos especiales, hemodinámicamente estable. Esto significa que sus signos vitales deben estar en el rango normal, tolerando la vía oral, evolución satisfactoria con evidencia que no hay complicación directa del procedimiento quirúrgico o anestésico, acompañado de un familiar, instruido acerca sobre su procedimiento quirúrgico y complicaciones posibles tardías relacionadas a la misma, llevar a su cita a consulta externa con el cirujano que realizó el procedimiento quirúrgico, se le debe orientar que porte copia de epicrizia y medicamentos indicados, debe recibir orientaciones sobre la dieta. Seguimiento. Se recomienda evaluar al paciente al 8º día después de la cirugía, luego se evaluará por consulta externa al mes, al tercer mes, al 6 mes y al año, y a los 2 años después de que se realizó la cirugía para descartar la presencia de una residuo. Hablemos ahora de apendicitis. Introducción. La apendicitis es la inflamación del apéndice vermiforme. Afecta más a hombres, 8.7%, que mujeres, 6.7%. La relación de afectación es de 1.4 por 1. Las edades más afectadas son entre los 10 y 20 años. Puede afectar a cualquier persona. La apendicitis es la causa más común de emergencia quirúrgica abdominal. Etiopatogenia y factores de riesgo. Está relacionada a la obstrucción de la luz del apéndice vermiforme, lo que evita escape de secreción e inevitablemente lleva a un aumento de la presión intraluminal. Esto último puede llevar a estasis local, proliferación de bacterias, isquemia y necrosis. Las causas de la obstrucción son hiperplasia de folículo linfoide en el 60%, fecalitos 35%, cuerpos extraños 5%, tumores y estenosis 1%. Clásicamente, la apendicitis se agrupa en complicada y no complicada, lo que determina el manejo antibiótico, operatorio y el pronóstico. Se entiende por no complicada las fases focales agudas y supurativas, complicadas a la fase gangrenosa y perforada. Diagnóstico. El diagnóstico es clínico. Los estudios de laboratorio son útiles, pero no determinantes. Se fundamenta en una buena historia clínica. El diagnóstico definitivo es mediante el estudio histopatológico. El uso de la escala de Alvarado para hacer el diagnóstico es efectivo solamente en casos de apendicitis clásica, por lo que puede considerarse pero no es determinante a la hora de definir el diagnóstico. Cuadro clínico y síntomas clásicos. Dolor abdominal, anorexia, vómito, constipación o diarrea. La fiebre es un signo que sugiere complicación. El dolor puede ser inicialmente periumbilical, tipo cólico, a las 24 horas se intensifica y llega a ser constante. Mira hacia la fosa ilíaca derecha, el dolor se exacerba con el movimiento. Puede haber presentaciones atípicas si la localización del apéndice es retrocecal o subcecal o pélvica. En los casos de pacientes inmunodeprimidos o que ha recibido tratamiento previo analgésico o con antibiótico, además de pacientes en los extremos de la vida, en estos casos es necesario utilizar la maniobra diagnóstica de exacerbación localización del dolor, maniobra de rebote. El cuadro clínico descrito hace más de 100 años solo se presenta en aproximadamente 55%. Las mujeres en edad fértil con dolor en fosa ilíaca derecha deben someterse a una evaluación más intensa con ultrasonido o tomografía. En los extremos de la vida, niños y ancianos, el cuadro suele ser atípico e insidioso. En los mayores de 60 años, la fase complicada puede estar presente en el 50-60% de los casos. Se acepta que para una embarazada y su producto es menor el riesgo de hacer una apendicectomía no terapéutica que dejar progresar a fase complicada. Estudios complementarios, biometría hemática completa, tipo IRH, proteína C reactiva, uroanálisis, prueba de embarazo en mujeres en edad fértil. En pacientes con comorbilidades se deben enviar exámenes que se consideren necesarios para evaluar su estado clínico. Estadios adicionales. En casos de duda diagnóstica y en donde se encuentre disponible, se puede recurrir a su uso, ultrasonido abdominal y pélvico y la paroscopía de confirmarse el diagnóstico por este último medio, se debe recurrir de inmediato a la apendicectomía asistida
o enteramente laparoscópica. Pronóstico. El pronóstico de la apendicitis no tratada es incierto, aunque no se ha reportado resolución espontánea en al menos 8%. Aunque se ha reportado resolución espontánea en al menos 8%. La mortalidad de apendicitis aguda no complicada es menor de 0.3% y se eleva a 1.7% después de la perforación. La complicación más común de apendicectomía es infección de la herida quirúrgica, que ocurre en 5.33%, abscesos intraabdominales en 2%. Manejo preoperatorio. Una vez realizado el diagnóstico, se deberá realizar el ingreso con su expediente debidamente completo, desde el punto de vista administrativo, incluyendo el consentimiento informado, a anunciarlo en sala de operaciones y realizar el procedimiento a la mayor brevedad posible. El plan preoperatorio incluye NPO, canalizar vena periférica con bránula de grueso calibre 16 o 18, de preferencia en el antebrazo izquierdo, líquidos intravenosos con solución salina normal, 1250 ml por metro cuadrado de superficie corporal en 24 horas en pacientes no complicados. El antibiótico profiláctico deberá ser cumplido durante la inducción anestésica. Se justifica la utilización de analgésico una vez que se tomó la decisión de operar. Se recomienda utilizar un opiáceo o un analgésico antiinflamatorio no esteroideo por vía intramuscular de acuerdo a la disponibilidad de la institución. Si el paciente tiene comorbilidades, el clínico deberá tomar la decisión de administrar los medicamentos que sean convenientes. Los exámenes de laboratorio indicados deben haberse realizado tomada la muestra antes de llegar al quirófano. En algunos casos de pacientes no complicados y en consenso con el anestesiólogo, la ausencia de los resultados en el expediente no debe retrasar el procedimiento. No es necesario el rasurar la zona operatoria. Si se toma esta decisión, deberá realizarse en el quirófano inmediatamente antes de iniciarse la operación. El uso de la sonda nasogástrica debe registrarse a los pacientes, debe restringirse a los pacientes en quienes se sospecha ingesta de alimentos en las últimas 6 horas o en pacientes con el sensorio alterado. El catéter vesical deberá ser considerado en caso de pacientes con cirugía abdominal abdominal baja previa, en pacientes con retención urinaria y en pacientes con sospecha de apendicitis complicada. Tratamiento. El tratamiento estándar es la apendicectomía. Este procedimiento deberá realizarse a la mayor brevedad posible por la vía convencional o laparoscópica. Vía convencional. En caso de certeza diagnóstica de apendicitis no complicada, el abordaje indicado será a través de una incisión en fosa ilíaca derecha, incisión de Rocky, Davis o incisión de McBurney. En caso de duda diagnóstica o sospecha de apendicitis complicada, el abordaje deberá hacerse mediante una incisión en línea media. Vía laparoscópica. Se realizará en aquellos establecimientos de salud donde se disponga la tecnología y los recursos humanos para este tipo de intervención. En caso que el paciente tenga una colección intraabdominal purulenta, debe lavarse la cavidad intraabdominal con abundante solución salina de 8 a 10 litros. El uso del dreno de Penrose estará indicado cuando exista una cavidad potencial susceptible de drenaje o a manera de dreno centinela en pacientes con posibilidad de complicación directamente relacionada con el procedimiento realizado. El cultivo de las colecciones intraabdominales se recomienda y deberá realizarse si hay disponibilidad. El tratamiento del muñón apendicular, el muñón debe ser tratado por cualquiera de estas 3 formas. Ligadura simple, invaginación, ligadura más invaginación. En el caso de un muñón precario, debe aplicarse un parche de apéndice epiploico y colocar un dreno centinela. La hemicolectomía derecha debe considerarse en los siguientes casos: compromiso insalvable del ciego, sospecha de tumoración, enfermedad granulomatosa del ciego. Una vez realizada la hemicolectomía, debe reconstruirse la continuidad del tracto intestinal con un procedimiento de hilio transverso anastomosis de primera intención, si las condiciones del paciente lo permiten. El cierre de la piel, la herida quirúrgica de primera intención, deberá realizarse en pacientes con apendicitis no complicada. En pacientes con apendicitis complicada, el cierre de la herida podrá realizarse siempre y cuando el médico tratante garantice un seguimiento estricto de la evolución de la herida, aún después del egreso hospitalario. De lo contrario, deberá manejarse con la herida abierta. Podrán además realizarse cierre de la herida en apendicitis complicada en los casos donde se cuente con el consentimiento informado del paciente para manejar la herida cerrada y además se cuente con antibiótico de amplio espectro.
Sin embargo, se excluyen de este manejo los pacientes inmunocomprometidos por cualquier causa. Esto incluye diabetes y pacientes con mala nutrición, pacientes con enfermedad sistémica, pacientes con mal estado general y aquellos pacientes con cuadro clínico y radiológico de que portan un plastón apendicular. Antibióticos preoperatorios. Primera opción, cefositina en una sola dosis, 2 gramos IV durante la inducción anestésica. Es adecuada para disminuir la incidencia de infección de la herida en apendicitis no complicada. El uso prolongado induce complicaciones relacionadas a los antibióticos. Segunda opción, cefazolina 1 gramo IV más 500 miligramos de metronidazol IV durante la inducción anestésica. Y como tercera opción, una combinación de metronidazol 500 miligramos IV más gentamicina 160 miligramos intramuscular si la función renal lo permite. La formación de abscesos intraabdominales no se evita con la profilaxis antibiótica. El uso profiláctico de antibióticos no cabe si se sospecha peritonitis y deberá iniciarse el tratamiento antibiótico según el esquema seleccionado. Manejo postoperatorio. NPO por 8 a 24 horas y según hallazgo y evolución postoperatoria. Esquema de hidratación según requerimiento, analgésico de tipo AINE por vía intravenosa o intramuscular, el uso de antieméticos solo indicado en caso de vómito incoercible, tratamiento antibiótico en ningún caso sustituye una buena técnica quirúrgica, apendicitis focal aguda sin comorbilidad no justifica uso de antibiótico, apendicitis supurada sin colección intraabdominal no justifica uso de antibiótico, apendicitis supurada con colección intraabdominal y complicada deberá usarse tratamiento antibiótico. Esquema recomendado como tratamiento empírico. Primera opción, metronidazol 500 miligramos IV cada 8 horas, más gentamicina 160 miligramos intramuscular como monodosis, si la función renal lo permite. Durante 3 días y de ser necesario continuar hasta 5 días. Segunda opción, clindamicina 900 IV cada 8 horas, más gentamicina 160 intramuscular como monodosis, si la función renal lo permite, durante 3 días y de ser necesario continuar hasta 5. Tercera opción, cloranfenicol 1 gramo IV cada 6, más gentamicina 160 miligramos intramuscular como monodosis, si la función renal lo permite, durante 3 días es necesario continuar hasta 5 días. Apendicitis más peritonitis severa, esquema antibiótico recomendado. Primera opción, ceftriaxona 1 gramo IV cada 12 horas, más metronidazol 500 miligramos IV cada 6 por 7 días y de ser necesario continuar hasta 10. Segunda opción, ceftriaxona 1 gramo IV cada 12, más clindamicina 900 IV cada 12 durante 7 días y de ser necesario continuar hasta 10. Y tercera opción, ciprofloxacina 500 miligramos IV cada 12 horas, más metronidazol 500 miligramos IV cada 8 por 3 días y de ser necesario continuar hasta 5 días. De no haber respuesta clínica, el esquema antibiótico en 72 horas deberá evaluarse el cambio del mismo. De igual forma, deberá investigarse la posibilidad de nueva colección purulenta intraabdominal y definir posible reintervención. Antibióticos en casos especiales en pacientes que se sospeche o confirme sepsis por pseudomonas u otro agente nosocomial agresivo, debe recurrirse a un esquema a base de, primera opción, imipenem 1 gramo IV cada 12 horas por 5 días y segunda opción, meropenem 1 gramo IV cada 12 horas por 5 días. Movilización en cama al recuperarse de la anestesia, estancia de 24 a 48 horas por las no complicadas, alta después de 24 horas en pacientes no complicados y sin comorbilidad. Hablemos ahora de plastón apendicular. Muchas veces el paciente evoluciona con un cuadro de apendicitis aguda con síntomas poco relevantes y no consulta o bien lo hace tardíamente entre 5 y 7 días posteriores. Al examinarlo se comprueba sensibilidad y presencia de una masa palpable en fosa ilíaca derecha. Al realizar este hallazgo se plantea el diagnóstico de plastón apendicular. Sin embargo, no es posible definir si estamos frente a un plastón apendicular o bien se trata de un absceso apendicular. La presencia de fiebre, la ecografía, la respuesta al tratamiento médico, reposo digestivo y antibiótico nos van a orientar ya sea a un diagnóstico u otro. El cuadro clínico usual consiste en dolor abdominal, vómito, fiebre, anorexia e incluso disuria. Hasta un 25% de los pacientes hay deposiciones diarreicas, lo cual en ocasiones se convierte en un peligro distractor para el diagnóstico definitivo. El diagnóstico es sencillo cuando el examen físico se palpa una masa y debe ser confirmado por ecografía.
A lo largo del tiempo se ha propuesto dos tipos de tratamiento, un manejo médico, quirúrgico inmediato y uno no quirúrgico. Manejo quirúrgico. Se realiza básicamente con las siguientes indicaciones: duda diagnóstica, obstrucción intestinal, sepsis o falla del manejo no quirúrgico. Procedimientos quirúrgicos recomendados: drenaje a cielo abierto o por vía laparoscópica donde esté disponible. Hemicolectomía derecha más ilio transversa anastomosis de primera intención si el estado general del paciente lo permite. Manejo no quirúrgico. Consiste en 4 puntos fundamentales: hospitalización del paciente para seguimiento del dolor abdominal y vigilar la presencia de respuesta inflamatoria sistémica si la evolución no es adecuada. Debe suspenderse el manejo no quirúrgico y llevar al paciente a cirugía. Reposición de líquido y electrolitos según requerimientos del paciente y restablecer la vía oral una vez se compruebe la restitución del tránsito intestinal y de una evolución hacia mejoría del paciente. Antibiótico terapia, similar al esquema de antibiótico terapia de la apendicitis complicada. En caso de plastón abscedado, sin respuesta al manejo conservador, puede recurrirse al drenaje percutáneo guiado por ultrasonido en donde esté disponible. La apendicectomía electiva en 8 o 12 semanas en pacientes jóvenes. En caso de pacientes adultos mayores, queda a elección del cirujano realizar la apendicectomía de interno. Cada manejo tiene ventaja y desventaja. El manejo quirúrgico inmediato presenta una mayor incidencia de complicaciones que pueden alcanzar hasta más del 50% con respecto al manejo no quirúrgico. Las complicaciones más frecuentes reportadas son infección de la herida, absceso pélvico, lesión de otras vísceras, necesidad de reoperación. Las complicaciones del manejo no quirúrgico: falla del mismo hasta en un 20%, drenaje incompleto, necesidad de drenaje adicionales, infecciones, fístula, apendicitis recurrente. Se recalca el papel dinámico del cirujano, que debe ser quien tome la decisión de tipo de manejo, involucre al equipo de radiología cuando sea viable el drenaje percutáneo y realice siempre el seguimiento del paciente, estando dispuesto a modificar la conducta cuando las condiciones del paciente lo requieran. Hablemos ahora de colecistitis. Introducción. La enfermedad de la vesícula biliar ocupa un alto porcentaje de frecuencia como causa de morbilidad. La etiología litiásica es la que predomina en aproximadamente el 95% de los casos. La enfermedad biliar, sea esta de la vesícula o del árbol biliar, litiásica o de cualquier índole, casi siempre culmina en la intervención quirúrgica para su resolución. Cólico biliar. El dolor cólico en el cuadrante superior derecho, asociado a la ingesta de colecistoquinético, alimentos grasos, es un dolor de corta duración, de 1 a 4 horas, autolimitado, sin presencia de fiebre ni leucocitosis. El diagnóstico es clínico apoyado por ultrasonido. Manejo del paciente con cólico biliar. Este paciente se ingresa a la unidad de observación por un periodo no mayor de 6 horas, nada por vía oral, hidratación según requerimiento. Los analgésicos de primera opción tenemos metamizol 1 gramo IV diluido, o intramuscular o espasmo analgésico. Segunda opción, AINES como diclofenac 75 miligramos intramuscular o ketorolac de 30 a 60 miligramos intravenoso. Exámenes de laboratorio, biometría, glicemia y creatinina. No es necesario el uso de antibiótico. Una vez resuelto el cuadro de cólico biliar, el paciente es egresado y referido a la consulta externa para completar su estudio y realizar procedimiento electivo como parte de su tratamiento. Colecistitis aguda. Los pacientes que presentan un cuadro de colecistitis aguda leve con buen estado general, vómito ocasional sin fiebre, sin vesícula palpable, el diagnóstico siempre se hará con la anamnesis y el examen físico, apoyado cuando sea posible de un ultrasonido abdominal. Manejo en la sala de emergencia. Cuando el paciente es visto en la sala de emergencia, deberá definirse el destino del mismo, los cuales pueden ser alta consulta a consulta externa y recomendaciones de manejo ambulatorio, ingreso a la sala de observación, ingreso a sala de operaciones o sala general. Criterio de alta en emergencia: ausencia de dolor, náuseas y vómitos, ausencia de fiebre, leucocitosis, leucopenia y hemodinámicamente estable, ausencia de ictericia, confirmada tolerancia de la vía oral. Criterios de ingreso a la sala de observación: dolor persistente en hipocondrio derecho, náuseas y vómitos persistentes, fiebre, leucocitosis, leucopenia, ictericia para definir si es obstructiva o no obstructiva, intolerancia de la vía oral, deshidratación leve o moderada, para descartar pancreatitis aguda u otros padecimientos concomitantes. Manejo en sala de observación.
Reposición de requerimiento hídrico según cálculo para cada paciente, nada por vía oral, analgésico, utilizar opciones al igual que el cólico biliar, antibiótico, ver esquema propuesto, uso de proquinético si el paciente lo amerita, no es indispensable uso de sonda nasogástrica salvo que haya trastorno en el sensorio o riesgo de broncoaspiración. Examen de laboratorio, VHC, glicemia, creatinina, amilasa, lipasa si estuvieran disponibles. Si el paciente tiene ictericia, deberá enviarse bilirrubina y transaminasa y fosfatasa alcalina siempre y cuando estén disponibles. Ultrasonido abdominal cuando esté disponible. Si hay mejoría clínica y por laboratorio en un periodo no mayor de 24 horas, se indicará alta con tratamiento médico ambulatorio y seguimiento en consulta externa por médico tratante. Colecistitis que deben hospitalizarse en sala general, sin respuesta a manejo médico en sala de observación durante un máximo de 24 horas y en dependencia de la disponibilidad de camas en el establecimiento de salud si no se ha tomado conducta quirúrgica. Colecistitis con vesícula palpable o masa palpable para completar estudios. Colecistitis que desde la primera valoración tiene toma del estado general para mejorar condiciones preoperatorias. Colecistitis con vómitos persistentes, colecistitis con fiebre, colecistitis con ictericia, pancreatitis de origen biliar, cuadro de colecistitis aguda litiásica a repetición para completar estudios de deshidratación severa. Manejo médico de la colecistitis en sala de hospitalización, sala general. NPO, líquidos intravenosos según requerimiento, sonda nasogástrica, analgésico, al igual que el esquema en el cólico biliar, antibiótico terapia según esquema propuesto, proquinéticos en caso de vómito persistente, bloqueadores beta 2, H2. Bloqueadores H2, que es nuestra ranitidina, vía intravenosa solamente en aquellos pacientes con enfermedad ácido péctica o las condiciones médicas lo requieren. Exámenes de laboratorio, VHC, glicemia, creatinina, lipasa, amilasa, TP y TPT, transaminasa. En caso de ictericia, se debe enviar bilirrubinas y fosfatasa alcalina. Estudio de imagen, ultrasonido abdominal. La tomografía está indicada en sospecha de masas que se identificaron por ultrasonido y no correspondan a una imagen litiásica, siempre y cuando se encuentre disponible en el establecimiento de salud. En caso de pancreatitis biliar, se debe enviar calcio sérico, BUN en sangre y en donde esté disponible albúmina y gasometría. Establecer escala pronóstica de Ransom al ingreso y a las 48 horas. Váyanse a buscar la escala de Ransom para repasarla. Una escala pronóstica alternativa a utilizar es la escala de Apache 2 para pancreatitis. También hay que ir a revisar. Esquema de tratamiento antibiótico. Primera opción, ceftriaxona 1 gramo IV cada 12 horas. Cuando tolere la dieta, pasar a vía oral a una quinolona o amoxicilina ácido clavulánico hasta completar los 7 días. Gentamicina 160 miligramos IV, si la función renal lo permite, diario mientras esté con líquido y después intramuscular hasta completar 10 días. Segunda opción, tenemos ceftriaxona 1 gramo IV cada 12. Cuando tolere la dieta, pasar a vía oral a una quinolona, amoxicilina, ácido clavulánico hasta completar los 7 días. Gentamicina, 160 miligramos IV, intravenoso, si la función renal lo permite, y después pasar a la vía intramuscular cuando se egrese hasta completar 5 días. Pacientes graves o inmunocomprometidos, primera opción, ceftriaxona 1 gramo IV cada 12 horas, metronidazol 500 miligramos IV cada 8 horas por 5 días. Y segunda opción, ceftriaxona 1 gramo IV cada 12 horas, más clindamicina 900 IV cada 12 horas por 5 días. Tercera opción, cefotaxima 500 miligramos IV cada 8 horas, más metronidazol 500 IV cada 8. Indicaciones de cirugía de urgencias, tenemos falla en el tratamiento médico después de las 24-48 horas, hidrovesicular o sospecha de piocolecisto, sospecha de colecistitis gangrenosa o perforada, pancreatitis de origen biliar, una vez restablecido el estado general del paciente, colecistitis alitiásica más diabetes, colangitis más penta de Raynaud o colangitis tóxica. Una vez definido el momento de la cirugía, esta puede ser llevada a cabo mediante una cirugía abierta o por la vía laparoscópica. Colecistitis aguda en embarazo, manejo será igual, al igual que una colecistitis aguda, excepto en el uso de antibióticos que se manejará con ampicilina. La cirugía se difiere hasta después del parto, a menos que dicha patología ponga en riesgo la vida del paciente o del producto. Y se indicará antibiótico-terapia con cefocitina o ceftriaxona. Hablemos ahora de coledocolitiasis.
Una de las principales causas de ictericia obstructiva, el 95% de los casos se originan en la vesícula. El resto se forma de nuevo en el colédoco, 10% de los cálculos se eliminan al intestino, los cuales pueden permanecer en la vía biliar por largos periodos sin causar síntomas o pueden provocar pancreatitis aguda colangitis. Diagnóstico: sospecha clínica más la comprobación de los cálculos en la vía biliar mediante un estudio imagenológico. Manejo del paciente con coledocolitiasis: hospitalización en sala, NPO, esquema de hidratación según requerimiento, esquema antibiótico similar al propuesto en colecistitis aguda, analgésico similar al propuesto, vitamina K, 10 miligramos intramuscular diario por 3 días, bloqueadores H2 cuando el paciente curse con enfermedad acidopéptica o su condición médica requiere el uso de ranitidina, 50 miligramos IV cada 8, exámenes de laboratorio según protocolo descritos para colecistitis aguda severa. El procedimiento quirúrgico deberá ser indicado una vez completados los exámenes con el paciente estabilizado hemodinámicamente y compensado desde el punto de vista metabólico. El manejo del tubo de Kerr en T, pisamiento del tubo se iniciará previamente a la colangiografía por tubo en T. El tubo en T se dejará como máximo por 21 días, salvo casos especiales que pueden dejar por más tiempo. El inicio del pisamiento y retiro del tubo T puede ser modificado solo por el médico de base. Criterios para retiro del tubo de Kerr en T. Ausencia de cálculos residuales en la colangiografía por tubo en T. Buen paso del medio de contraste al duodeno. Ausencia de fuga biliar. Tolerancia al pisamiento permanente. El paciente con coledocolitiasis que llega referido a la consulta externa, que está ictérico, debe hospitalizarse por manejo según el protocolo. Para manejo según el protocolo. Manejo de las coledocolitiasis con colangitis no tóxica, paciente con triada de Charcot, o sea, ictericia, fiebre con escalofrío, dolor en hipocondrio derecho. 1. Hospitalización, NPO, sonda nasogástrica, líquidos intravenosos según requerimientos del paciente, analgésico como se describe en para el cólico biliar, vitamina K, 10 miligramos intramuscular diario, al menos durante los 3 primeros días. Previa a la cirugía, antibiótico-terapia, primera opción, citoxina 1 gramo IV cada 12 horas. Cuando tolere la vía oral, pasar a una quinolona o amoxicilina ácido clavulánico hasta completar 7 días. Gentamicina 160 miligramos diarios si la función renal lo permite, intravenosa mientras esté con líquido y después intramuscular hasta completar 5 días. Segunda opción, clindamicina 900 miligramos IV cada 12 horas en combinación con cetoxina 1 gramo IV cada 12 por 5 días en los casos más graves. Exámenes de laboratorio, biometría hemática completa, examen general de orina, glicemia, creatinina, perfil hepático, TP, TPT, tipo IRH, ultrasonido de hígado y de vías biliares en caso de duda diagnóstica. Se puede recurrir a la tomografía, electrocardiograma cuando el caso lo amerite para el riesgo cardiovascular. El manejo médico inicial será por 48 horas. Si el paciente da muestras de deterioro clínico antes de este periodo, que presente la pentología de Raynaud en 15% de los casos, deberá operarse de urgencia realizándola siempre que las condiciones del paciente lo permitan. Colecistectomía más exploración de la vía biliar. Exploración de la vía biliar, ahí está la sigla, y drenaje biliar con tubo de Kerr o tubo en T. En donde esté disponible se podrá realizar la cirugía por vía laparoscópica o en combinación con endoscopía invasiva con la angiopancreatografía retrógrada endoscópica, la CEFO. Si el paciente con colangitis no tóxica mejora con el tratamiento médico, se debe completar el tratamiento antibiótico por 5 días y se realizará cirugía electiva antes de ser egresado. Estos son indicadores de cumplimiento del protocolo. Yo los voy a pasar porque esto no nos compete en esta lectura de este protocolo de la normativa 052. Monitoreo y seguimiento de las aplicaciones de los protocolos también lo vamos a pasar. Bibliografía, digamos ya al final. Solamente vamos a leer un poco los anexos porque es importante leer los anexos siempre, ¿verdad? Esta es la norma, la escala del trauma a realizar para el paramédico está muy buena para que le den un stop al video y lo puedan leer, ¿verdad? Ahí se marca dónde quedaron las lesiones. Causas de dolor abdominal, diagnóstico diferencial de dolor abdominal, causas gastrointestinales de esófago, esofagitis, reflujo gastroesofágico, candidiasis esofágica, herpes simple, esofagitis eosinofílica, espasmo esofágico difuso, esófago perforado, ruptura esofágica y síndrome de Boerhaave. Gástrico, úlcera péptica, gastritis aguda, gastritis crónica. Biliar,
colelitiasis, colecistitis aguda, colecistitis crónica, colangitis, coledocolitiasis. Hepática, hepatitis A, B, C, E, hepatitis G, hepatitis autoinmune, hepatitis alcohólica. Masa, abscesos piógenos en hígado, carcinoma hepatocelular. Páncreas, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, carcinoma pancreático. Intestino grueso y delgado, obstrucción del intestino delgado, enfermedad maligna del intestino grueso, ilio colónico. Enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, colitis de colágeno, colitis microscópica. Síndrome de colon irritable, diverticulitis, apendicitis aguda, búlbulo. En sigmoide y secal. Cardíaco, tenemos infarto de miocardio, pericarditis aguda, insuficiencia cardíaca con congestión hepática, miocarditis, endocarditis. Pulmonar, neumonía, neumonitis, neumotórax espontáneo, embolismo pulmonar, pleurodina. Vascular, disección aórtica, aneurisma de aorta abdominal, ruptura de aneurisma de aorta abdominal, isquemia mesentérica crónica. Urinario renal, nefrolitiasis, pielonefritis aguda, infección de vías urinarias, cistitis intersticial, retención urinaria. Esplénico, torsión de vaso, angiosarcoma primario esplénico. Ginecológico, enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo ectópico, leiomioma, tumor de ovario, endometriosis, torsión de anexo, torsión de trompa de Falopio. Para abdominal, estiramiento muscular, lesión, hernia encarcerada. Neurológico, radiculitis, epilepsia abdominal, tabes dorsales o neurosífilis. Y metabólico tenemos cetoacidosis diabética o alcohólica, insuficiencia adrenal aguda, enfermedad de Addison, uremia, falla renal aguda y falla renal crónica, hipertiroidismo, porfiria, hiperparatiroidismo e hipercalcemia, hematológica, crisis de célula enferma, anemia hemolítica, púrpura de Hinop-Schollen, leucemia aguda, linfoblástica aguda o mieloblástica aguda. Toxina, reacción de hipersensibilidad, intoxicación de metales pesados, infecciones, herpes zóster, peritonitis, incluyendo peritonitis bacteriana. Otro, supresión de opioides, desórdenes psiquiátricos, fiebre de Mediterráneo. La escala de coma de Glasgow, vamos a abordar la escala de coma de Glasgow en otras patologías, en otros protocolos, pero sin embargo la vamos a leer para que quede clara esta normativa, ¿verdad? La escala de coma de Glasgow es una escala neurológica diseñada para evaluar el nivel de conciencia de los pacientes que han sufrido un traumatismo craneoencefálico, ¿verdad? Durante las primeras 24 horas post-trauma. Al valorar 3 parámetros, apertura ocular, respuesta motora y respuesta verbal, actualmente es empleada en varios campos de la medicina. La escala está compuesta por 3 parámetros para evaluar respuesta ocular, motora y verbal. A cada uno se le asigna un valor dependiendo de la respuesta del paciente. Los resultados se suman al final para realizar la interpretación. El valor más bajo que puede obtenerse es de 3 y el más alto es de 15. Acá tenemos la escala de coma de Glasgow, apertura ocular, entonces tenemos número 4, apertura ocular espontánea. 3, apertura ocular a estímulo verbal o a pedírselo. 2, apertura ocular al recibir estímulos dolorosos. Y 1, no responde. Respuesta verbal 5, está una respuesta verbal orientada. 4, respuesta verbal confusa. 3, una respuesta verbal con palabras inapropiadas. 2, una respuesta verbal con sonidos incomprensibles. Y 1, no responde. Respuesta motora 6, una respuesta motora que cumple órdenes expresados por voz. 5, localiza el estímulo doloroso. 4, retira ante el estímulo doloroso. 3, respuesta en flexión, postura en decorticación. 2, respuesta en extensión, postura en descerebración. 1, no responde, ¿verdad? La puntuación es el principal factor pronóstico e indica la terapéutica a emplear. Puede aplicarse en repetidas exploraciones para realizar el seguimiento de estado neurológico. De acuerdo con la puntuación obtenida, a los pacientes se les clasifica como trauma craneoencefálico leve de 14 a 15, trauma craneoencefálico moderado de 9 a 13, trauma craneoencefálico severo menor de 8, con mal pronóstico y requiere intubación. Y muchas gracias, chicos. Fue un gusto haberle apoyado con esta lectura de la normativa 052. Preguntas, dudas, déjenmelas por favor en la caja de comentarios. Estaremos leyendo igual la secuencia de los protocolos para estudiar en el ENARM. Así que fue un gusto. Sin más que agregar, me despido. Aquí el doctor Luis Polanco.